Buenas noches a todos. Bienvenidos sean. Agradecemos a todos ustedes su puntualidad y gran interés por estar presentes, acompañándonos en este tercer día, en este tercer módulo de la primera edición de la Semana de Cáncer de Pulmón. Aprovechando la fecha en la que se conmemora justamente el Día Nacional en contra de esta enfermedad, que será el próximo 5 de abril y se conmemora cada año. En este tercer módulo se titula La importancia de la participación del neumólogo en el equipo multidisciplinario de cáncer de pulmón. Y tendré el gusto de presentarles a tres grandes médicos con los que he tenido oportunidad de trabajar. Rápidamente tendremos la participación de dos neumólogos, un cirujano de tórax y una patóloga. Me presento antes que nada, soy la doctora Patricia Castillo González, soy neumóloga, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tengo una alta especialidad en cáncer de pulmón y pues prácticamente tengo toda mi vida laboral viendo pacientes con cáncer de pulmón. Los doctores a quienes tendré el gusto de presentar el día de hoy, todos ellos son entusiastas participantes en los abordajes diagnósticos, preventivos y terapéuticos del cáncer de pulmón. Y primero que nada, presentaré al doctor Jorge Lagunas con el tema la fase prediagnóstica del cáncer de pulmón, el rol del neumólogo en la coordinación del equipo multidisciplinario. Rápidamente les quiero comentar que el doctor Jorge Lagunas es médico cirujano, egresado de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Es especialista en neumología y tiene una alta especialidad en oncología torácica. Él trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es un gran amigo y compañero de trabajo. En segundo término, quisiera presentar al doctor Miguel Candelas. Él presentará el tema la importancia de la adecuada estadificación de los pacientes, el rol del EBUS y PET-CT. Les comento que el doctor Miguel Candelas es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato. Él es especialista en neumología, tiene un posgrado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en broncoscopía diagnóstica y terapéutica. Está certificado por el Consejo Nacional de Neumología y trabaja, también es médico especialista en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. En siguiente término, me gustaría presentarles al doctor Carlos Sánchez. Él presentará el tema técnicas quirúrgicas para el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón, el papel de la videotoracoscopía asistida y de la cirugía robótica. El doctor Carlos Sánchez es médico cirujano, él es egresado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, es especialista en cirugía por la Universidad de Monterrey y el Hospital Christus Muguerza. Él tiene una alta especialidad en cirugía torácica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Es especialista en diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares, traqueobronquiales, esofágicas, mediastinales y de pared torácica, con una alta especialidad en cirugía de mínima invasión uniportal y robótica. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales, profesor adjunto de cirugía torácica de la Universidad de Monterrey y adscrito al Servicio de Cirugía Torácica de la Unidad Médica de Alta Especialidad de la Unidad de Medicina número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y finalmente, tengo el agrado de presentar a la doctora Erika Peña. Ella es patóloga que presentará el tema manejo del tejido de biopsia desde la inmunohistoquímica al panel molecular. La doctora Peña, también gran amiga, es médica adscrita al Servicio de Anatomía Patológica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, subespecialista en anatomía patológica del aparato respiratorio, especialista en microscopía electrónica y en ciencias biológicas, profesora auxiliar del curso de posgrado para médicos especialistas de neumología oncológica y tiene un fellowship en el Instituto Nacional en Japón. Espero haberlo dicho bien, doctora Peña. Y es socio de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. Pues sin más preámbulos, doy la bienvenida al doctor Jorge Lagunas para que nos hable de este tema tan interesante el día de hoy. Bienvenidos sean todos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, doctora Patricia Castillo. También agradezco muchísimo al comité organizador de que hizo posible esta Semana Nacional del Cáncer de Pulmón. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Muy bien, tengo el gusto de presentarles esta charla y habla sobre fase prediagnóstico del cáncer de pulmón. ¿Cuál es el rol del neumólogo en coordinación de equipos multidisciplinarios? Bien, para empezar, quiero compartirles un artículo que para mí me apasionó muchísimo. El problema es que cuando terminé de leerla, créanme que me quedé preocupado, pero se los quiero compartir porque creo que esto es esencial, un motivo por el cual hemos estado pues pidiendo que de la forma más atenta que estemos más enfocados a cáncer. Entonces, el artículo tiene como título Actitudes y rol de los neumólogos en las pruebas biomarcadores de medicina de precisión, ¿sí? Para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, a grosso modo, aquí les voy a poner la gráfica, la tabla de cómo fue el estudio en general, ¿sí? Se hicieron una pregunta de investigación diciendo lo siguiente: con la creciente importancia de las pruebas de biomarcador y medicina de precisión, ¿cómo ven los neumólogos su papel en la atención del cáncer de pulmón? Para ello, este es un estudio prácticamente publicado, hecho en CHEST, publicado en noviembre de 2024, en donde lo que hicieron fueron interrogar a neumólogos. Se le enviaron correo electrónico, una encuesta electrónica a neumólogos a través de un correo electrónico y contestaron en total 401 neumólogos, dentro de los cuales 92% eran neumólogos que no tenían alta especialidad o neumología en general, ¿no? Y mencionaron que 62% indicaron solicitar pruebas de biomarcadores. Ahora, aquí dividimos si ustedes ven el diagrama, ven que hubieron algunos que no solicitaron estas pruebas de biomarcador. Vamos a centrarnos en aquellos, esto es lo que más me llama la atención de este artículo, cuáles son las razones para cual estos neumólogos o nuestros compañeros neumólogos no solicitaron o no ordenaron pruebas de biomarcador. Y la verdad es de que me quedé impactado por las respuestas por la cual hicieron mención. Las razones más comunes para no solicitar estas pruebas de biomarcador, aquí les voy a poner con el marcador, fue porque oncología se hace responsable, ¿no? Esta es una de las causas, es 84%. Dos, eso es interesante, no estaba dentro del ámbito de práctica, 46%, o por tercero, falta de conocimientos necesarios. Esto fue un 51%. Esto es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Pero eso sí, los neumólogos sí son responsables en lo siguiente, que sí, también en la encuesta encontramos algo, que el neumólogo sí se hace responsable en un 83% para hacer la biopsia, para hacer el diagnóstico inicial, en un menor porcentaje para hacer la estadificación, esto un 45%, un 28% para aquellos que lideran discusiones para solicitar a los pacientes biomarcadores, y por último un 22% de los que dijeron que se sienten responsables para poder dirigir esto, ordenan pruebas moleculares. Al final, lo que describe el artículo deja algo que para mí en lo personal algo preocupante, el cual el estudio muestra que los neumólogos varían en sus prácticas para solicitar biomarcadores y muchos delegan esta responsabilidad al oncólogo. Es aquí como neumólogos, y no solamente como neumólogos, a los que nos están escuchando, esto es muy importante para poder saber a quién derivar y saber que el que es neumólogo, saber qué es lo que hay que hacer respecto con la medicina de precisión, habiendo tanta información respecto al cáncer de pulmón. Bien, a manera introductoria, sabemos que el cáncer de pulmón está dentro de las primeras causas de muerte de todos los cánceres, siendo el segundo en incidencia en varones, el tercero en mujeres. Y generalmente nos llegan así, regularmente llegan con estas imágenes, ¿no? El médico de primer contacto los recibe y los ve con estas imágenes. Vemos cómo es que de manera inicial en una radiografía vemos cómo se manifiesta como una lesión tipo masa, visto en una radiografía. Incluso puede pasar desapercibido alguien que no tiene la expertise y puede decir, ah, esto para mí es una neumonía, tratamiento antimicrobiano. Pero no le dan seguimiento y el paciente sigue perdiendo peso, tiene síntomas B, entonces el paciente se va cronificando más, va empeorando, ¿no? En la segunda imagen vemos una radiografía en donde vemos una imagen clásica de imagen en suelta de globos, típica de una enfermedad metastásica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces así debutan algunos pacientes. O en esta placa que vemos aquí vemos una lesión nodular. Fíjense, si no les hubiera puesto la flechita quizás no lo hubieran notado, pero el que no tiene la expertise
se pasa desapercibido y más adelante quizás vamos a tener problemas. Y a veces hay pacientes que cursan con una lesión en esta radiografía. En la última radiografía que ven aquí, donde estoy señalando, vemos una tumoración. De hecho, esta es una tumoración que está cavitada, pensando en aquellos cánceres que se cavitan, que tienen una replicación o una proliferación acelerada, como el carcinoma escamoso, o mejor, o también el cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? O los tumores neuroendocrinos de proliferación o tasa de proliferación elevada. Y aquí están las tomografías, cómo es que se ven, ¿no? Cuando nosotros le hacemos la tomografía a estos pacientes con una radiografía inicial, vemos cómo es que este nódulo, cómo se veía. Voy a regresar para que vean cómo es que se ve en esta radiografía. Les digo, puede pasar desapercibido y al hacer la tomografía vemos este nódulo que claramente se ve maligno, tiene los bordes espiculados, tiene a una área de virus, un halo de virus esmerilado en su alrededor, claramente es maligno, ¿no? Y por último, tenemos una imagen en donde tenemos la tomografía, está un tumor, en donde esta tumoración está cavitada con infiltración mediastinal. Esto también pasa y es muy frecuente, casi siempre nos llegan a las consultas pacientes que están abordados que aparentemente tienen diagnóstico de tuberculosis, no, o sea, no pensaron en cáncer de pulmón y el paciente se sigue deteriorando y el paciente está recibiendo anti-TB. Esto también es muy común. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo les propongo lo siguiente, esto abajo en la parte de abajo de esta diapositiva viene la referencia para que ustedes los busquen, es muy interesante. Este artículo o esta referencia bibliográfica propone lo siguiente. ¿Qué hay que hacer para la sospecha de un paciente que tiene cáncer? Lo que proponen varias guías, varios artículos mencionan, ok, si sospechas de asma, digo, de cáncer, perdóname, de cáncer, de una enfermedad neoplásica pulmonar, lo que hay que hacer es un preestadiaje o mejor dicho, un estadiaje radiológico. Para hacer esto, vamos a necesitar estudios de imagen que nos ayudan a poder definir esto, una tomografía contrastada, un PET scan y una resonancia de cráneo o de sistema de nervioso central. Aquí les voy a poner unas imágenes o unos ejemplares donde estamos viendo esta tomografía contrastada en donde vemos claramente una lesión tipo masa localizada en hemitórax derecho, ¿sí? Y si vemos en la ventana mediastinal estamos viendo cómo es que la tumoración ya me está haciendo invasión en ganglios o nodos peribronquiales y asimismo como en estaciones mediastinales, ¿no? Y si nosotros le hacemos estudios de extensión, vamos a encontrarnos más sorpresas, ¿no? Vamos a encontrar metástasis a hígado, como ustedes pueden ver aquí, todas estas lesiones hipodensas, ¿no? Con esto ya podemos decir, este estadiaje radiológico podemos decir claramente que es una etapa 4, ¿no? Porque es enfermedad metastásica, ¿no? Del cáncer de pulmón. Nada más faltaría hacerle la biopsia, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, que tenemos un PET scan en donde estamos viendo claramente. Esto es un estudio en donde el paciente se somete a una tomografía y el paciente ingiere un fármaco radioactivo, ¿no? Y lo que hace el PET, el CT, es localizar dónde están los sitios de hipermetabolismo. Entonces, aquí estamos viendo esta imagen en donde vemos este paciente con una tumoración claramente, aquí donde lo estoy señalando, una tumoración pulmonar del lado izquierdo y tiene metástasis a sacro, ¿no? Y acá también se pueden ver algunas lesiones en glándula suprarrenal izquierdo. Esto es muy importante. Con tan solo hacer esto, yo ya sé en automático es que es etapa 4. Solo faltaría hacerle una biopsia solamente para corroborar el diagnóstico, definir el tipo de cáncer que nos estamos enfrentando o el tipo de tumor, ¿no? La resonancia de cráneo solamente está indicado para buscar metástasis al sistema nervioso central. Esto sí es muy importante. Quiero que lo tengan claro, ¿sí? Existen, una vez hecho el estadiaje radiológico o preestadiaje, tenemos que juntarnos, hacer un grupo multidisciplinario, ¿sí? Juntarse para platicar cuál es la mejor modalidad diagnóstica, ¿no? Entonces tenemos estas modalidades. Más adelante mi compañero el doctor Candelas va a platicar más a fondo de la broncoscopía, pero de lo que quiero que sepan de la broncoscopía es que es una de las modalidades que están disponibles para diagnosticar cáncer, ¿no? A grosso modo, igual si me permiten nada más, a grosso modo prácticamente la broncoscopía avanzada, ¿no? Tenemos una broncoscopía con ultrasonido radial y broncoscopía con ultrasonido lineal. A grosso modo, o para que se entienda mucho más
para que sea más ejemplificar esto, el EBUS radial hace biopsias periféricas, ¿no? Como vemos aquí, y el EBUS lineal explora los ganglios periféricos, digo, las lesiones centrales o los ganglios o las estaciones ganglionares que rodean a la tráquea y a los bronquios, y de tal modo de que la podamos biopsiar y podemos dar diagnóstico y estadiaje. También tenemos otras modalidades que es por cirugía, ¿no? Por cirugía. Últimamente ha estado muy de moda las cirugías robóticas de mínima invasión, ¿no? Videotoracoscopía asistida, también la toracotomía ya se ha desplazado, pero están estas modalidades que también se pueden realizar. Asimismo, también la biopsia es guiada por imagen, como vemos aquí, tenemos esta imagen de una tumoración claramente con derrame pleural, ¿no? Posiblemente maligno o paraneoplásico, y aquí vemos cómo es que hacen una biopsia guiada por ultrasonido, ¿no? Eso es con respecto a las modalidades diagnósticas. Todos se preguntarán, híjole, pues ¿por qué? ¿Por qué tengo que estadificar? ¿Cuál es el objetivo? Aquí les estoy poniendo la respuesta. A mí me interesa estadificar porque necesito darle a mi paciente un pronóstico y un tratamiento. No es lo mismo el tratamiento de un paciente que tiene una etapa 1 con una etapa 3 o etapa 2 o etapa 4, ¿no? Etapa 4 es enfermedad metastásica. Esto es muy importante porque vean esta gráfica de Kaplan-Meier publicado en el manual, en el nuevo manual para la estadificación de los tumores del tórax. Estamos viendo cómo es que cae la supervivencia dependiendo, mientras más avanzado está la enfermedad, cómo es que cae la supervivencia a través del tiempo, dependiendo del tipo de estadiaje o de TNM que nosotros le asignemos a nuestros pacientes. Por eso es vital, es importante que nosotros tengamos bien claro, que sepamos, tengamos el mínimo conocimiento para poder saber darle a nuestros pacientes un pronóstico y posiblemente un tratamiento en conjunto con un grupo multidisciplinario, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Es gracias a este manual, esto yo les recomiendo que lo busquen, es la nueva edición para la estadificación del cáncer de pulmón, es gracias a la clasificación TNM9. En la octava edición ya no la estamos utilizando, estamos optando por la novena y prácticamente no pretendo que se aprendan esto hasta la fecha, siendo sincero, esto es difícil de aprendérselo de memoria, pero este cambio se hizo recientemente en el 2023 en un congreso que se llevó a cabo, una conferencia que se llevó a cabo en Singapur en el 2023. Ellos pusieron esto, ellos dijeron, proponemos esto. El T para el TNM, en el T que es de T de tumor o descripción o característica del tumor o de la masa, no hay cambio, ¿no? Ahí no hay cambio, ¿sí? Para la N, para la descripción de la N, para la estación ganglionar, nodos mediastinales, nodos en general, ¿no? Sobre todo mediastinales, ellos hicieron muchísima inferencia o mucho hincapié a la enfermedad multiestación. Dense cuenta cómo la N2 en el cáncer de pulmón es cuando el cáncer de pulmón ya me está tomando los nódulos o los nodos linfáticos que se encuentran a nivel mediastinal. Entonces, N2A es cuando es una sola estación que me da esta estadificación N2 y múltiples estaciones es N2B, ¿no? Para múltiples estaciones, pero sigue siendo N2, ¿no? Y por último, para la M, que es M de metástasis, solamente agregan MC1, M1C2, que prácticamente mientras más metástasis tengas involucrando otros órganos por metástasis, aumenta pues esto, ¿no? Entonces aumenta el número, ¿no? Es muy importante tener esto, claro, porque pues esto que ven aquí, es el mapa que nosotros como neumólogos tenemos que tener en cuenta, y igual para la población en general que nos están escuchando, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este es el mapa al cual yo voy a poder dirigir puedo platicar con mi grupo multidisciplinario. ¿Sabes qué? Tenemos una tumoración localizada en el pulmón derecho, mide 4 centímetros, tiene alto riesgo de metástasis no sé, a mediastino, ¿no? Y es por eso que les pongo este video para que ustedes vean cómo es la importancia de saberse todas las estaciones ganglionares. Todas estas estaciones ganglionares son las que me dan la estadificación, el N, ¿no? Del TNM, ¿no? Entonces es importante saber el recorrido que hará la metástasis antes de que se fugue o que se vaya fuera de la caja torácica. Entonces esto es muy importante, este mapa es crucial y es importante que lo sepamos porque de esto depende la biopsia de los broncoscopistas y de la estadificación, por lo menos para brindarle la etapa 3, ¿no? Del cáncer de pulmón. Este flujograma prácticamente resume lo que les estoy comentando. En la parte superior habla prácticamente sobre sospecha de cáncer de pulmón, enfermedad avanzada, ¿no?
o etapa 3, como le quieran llamar, pero esto aplica para todos. Si nosotros tenemos un paciente con sospecha de enfermedad neoplásica pulmonar, aquí los encerré en el recuadro amarillo, aquí les estoy colocando lo que me interesa que vean. Lo que me interesa es la estadificación radiológica o preestadiaje. Y dense cuenta que dice justo lo que acabamos de decir. Hay que ordenar una tomografía contrastada. Si hay sospecha de metástasis o de a cerebro, ¿no? O a hueso, podemos ordenar todos estos estudios, el PET scan, una resonancia magnética de cráneo contrastada y simple, y aquí agregan una resonancia magnética cervicotorácico, ¿no? Para buscar si no tienen tumor de Pancoas, ¿no? Porque también se nos puede escapar también este diagnóstico. Y al final se coloca aquí pruebas de función pulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué ponemos esto? Porque, ¿qué tal si tenemos un paciente que es resecable con intención curativa? ¿Qué tal qué tal si al momento de tomarle las biopsias salieron negativas para metástasis a mediastino y para extratorácica? O sea, no hay etapa 3, no hay etapa 4, el paciente se puede beneficiar de una resección con intención curativa. Bueno, pero no es cualquier cosa, es una cirugía de tórax, le voy a quitar vida, por así decirlo, le voy a quitar función pulmonar, entonces le tengo que hacer pruebas de función pulmonar para evaluar. Aquí es donde entra también el neumólogo. Tenemos que hacer pruebas de función pulmonar para ver cómo está la reserva pulmonar de mi paciente y a ver si mi paciente puede tolerar una cirugía mayor. La cirugía de tórax es una cirugía mayor, es una de ellas, ¿sí? Y al final, abajo, es todo lo que les comenté. Una vez sentados en la mesa, haber visto las cartas, haber visto todas las imágenes, o sea, la estadificación radiológica o preestadiaje se define con un grupo multidisciplinario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor modalidad diagnóstica? ¿No? Y esto por esta razón, ¿no? Esto es para la enfermedad, la etapa 3, ¿no? Esto es muy importante. Pues, también aquí nosotros los neumólogos y sobre todo los neumólogos intervencionistas intervienen más aquí, ¿no? Esto es muy importante porque si yo tengo, depende, fíjense, yo le doy nombre a la estadificación 3, etapa 3, sea 3A, 3B, 3C de la clasificación TNM9 para el cáncer de pulmón, dependiendo de lo que aquí me dé, de la T, y depende qué es lo que sale en la broncoscopía, ¿no? Como estamos viendo. Pero aquí agregan cosas interesantes, ¿no? Aquí en la reunión que se llevó a cabo en Singapur, ellos mencionaron algo muy interesante. Empezaron a tener un término que se llama enfermedad bulking o enfermedad voluminosa. A estos pacientes cuando se encuentran, o sea, son ganglios o son estaciones ganglionares o nodos linfáticos mediastinales que están increíblemente voluminosas, aún muy grandes, más de 2,5 centímetros, medidas en tomografía, ¿no? Con cortes axiales. Esto se considera irresecable. Ahí es donde estos pacientes, pues ya, ahí lamentablemente estos pacientes aplicarían, no sé, por ejemplo, un tratamiento oncológico con radiación, ¿no? Para tener control local de la zona. Pero si esto no es posible, nos inclinaríamos al lado izquierdo, ¿no? Que se puede resecar, o sea, lo que se puede hacer, lo que generalmente lo que hacemos es que se le da una terapia de neoadyuvancia, le doy un tratamiento oncológico antes de una resección, se le hace después la resección con intención curativa o quizás citorreducción y después de eso se le hace una terapia de remate o adyuvancia, le llamamos, ¿no? Adyuvancia, ¿no? Con la finalidad de poder tener mejor control. Entonces, esto es muy importante saberlo, ¿no? Para finalizar, quiero presentarle algunos casos, algunos ejemplos, unos escenarios para que nos vayamos familiarizando de cómo es que se ven algunos casos. El primer caso que les quiero presentar, tenemos a este paciente, tiene su tumoración evidentemente, ¿no? Del lado derecho, el lado izquierdo, perdón, hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un neumólogo dirá, fácil, doctor, la tengo fácil. Le voy a hacer una broncoscopía y le voy a hacer la estadificación con el EBUS lineal para hacerle el rastreo el rastreo o la exploración ganglionar con toma de biopsias. Sí, salió positivo para cáncer de pulmón de células no pequeñas, ok, tiene tomado la estación, no sé, sucarinal, bueno, te da nos vamos a poner un ejemplo, por decir un ejemplo, es un T3N2, ¿no? Es un T3N2 y bueno, quieren intentar curarlo, quieren intentar más adelante si lo pueden operar después de una terapia de adyuvancia, pero no se les ocurre hacerle un estudio de extensión para ver si tiene metástasis extratorácica. Entonces, ¿qué creen? Al hacerle un PET-CT, se les pasó esto. Se les pasó que ya desde un principio ya tenía una metástasis a hueso, a sacro. Entonces, cambia mucho el tratamiento de una etapa 3 y una etapa 4. Entonces, esto es muy diferente, ¿no? Una etapa 4 porque ya está fuera del tórax, o sea, esta es una etapa 4.
El caso clínico 2 que estamos viendo aquí, evidentemente, ay doctor, esto está muy fácil. Este es un tumor. Tumor asociado a una telectasia posobstructiva, asociado también a un derrame pleural y posiblemente tiene implantes pleurales. Doctor, la tengo fácil, le voy a hacer una broncoscopía. Oye, pero el paciente está disneico. ¿Saben qué? Yo haría esto. Yo lo mandaría a cirugía. ¿Pero por qué, doctor? La respuesta es muy sencilla. El paciente yo lo puedo someter a cirugía, yo lo meto ya sea cirugía robótica, bueno, esto ya nos lo explicará mis compañeros, ¿sí? Pero yo soy más de esta idea porque el paciente yo lo meto a cirugía, le toman biopsia del pulmón, le toman biopsia de la pleura, al fin y al cabo, si la pleura ya está infiltrada, ya sabemos que es etapa 4, si tiene implantas ya es etapa 4. Si hay celularidad maligna en el derrame pleural, sabemos que ya es derrame pleural maligno y es etapa 4, ¿sale? Bien, y el paciente sale con una sonda, posiblemente sale con una sonda, pero una sonda con un catéter único para paliar el derrame pleural. O sea, ya le estamos dando diagnóstico y le estamos dando manejo del derrame pleural, ¿sale? Muy bien, y si le hacemos más estudios, a alguien se le ocurre, vamos a hacerle una resonancia magnética. Sorpresa, tenemos metástasis cerebrales, ¿no? Bien, y si nos presentan un caso aquí, nosotros tenemos este paciente, claramente tiene enfisema pulmonar, tiene POC, fenotipo enfisematoso, y tiene esa gran masa en hemitórax izquierdo, y alguno dirá, "Doc, pues lo tenemos fácil, ¿por qué no le hacemos broncos?" No, espérense. Si este paciente ya tiene un daño pulmonar pero muy importante, aquí el paciente, hay que hacerle unas pruebas de función pulmonar. Le voy a hacer una espirometría al menos para ver cómo está su reserva pulmonar. Tiene la FBC y el FEB1 están súper caídas. Está por debajo de 1 litro el FBC. Esto contraindica, no me va a tolerar una broncoscopía. Se me puede exacerbar una enfermedad que tiene crónica, ya sea una EPID, una enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, un enfisema muy avanzado. Y si yo le hago la broncoscopía, no me lo va a aguantar, no lo va a aguantar. Se me va a exacerbar, se me va a prender la enfermedad, se me va a inestabilizar y quizás va a tener intubado por mucho tiempo, ¿no? Se me va a hipoventilar. Hay muchas complicaciones que puede pasar, ¿no? Doctor, ¿y si le hacemos una punción guiada por imagen? Ok, correcto, podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo y le hacemos un PET scan y pues resulta que tiene metástasis a glándulas suprarrenales, tiene ganglios positivos, ¿no? En supraclaviculares, ¿no? En efecto, tenemos ya etapa 4, ¿sí? Entonces, pero aquí el problema es, ¿el paciente es paliativo o le damos tratamiento oncológico? Esto quizás será una discusión larga con los oncólogos o con los cirujanos igual, porque pues igual podemos decir, bueno, pues la inmunoterapia, la quimioterapia juntas pueden prender o exacerbar una enfermedad pulmonar intersticial que ya tiene de base nuestro paciente, una fibrosis o un EPOC con enfisema, fenotipo enfisema. Entonces, eso no es calidad de vida. En lo personal, yo lo dejaría como paliativos. Lamentablemente, no se ve el beneficio. Todo por eso es muy importante la intervención del neumólogo si es benéfico darle o no un tratamiento oncológico. Igual, también dependerá si el paciente tiene drivers positivos, que podemos otorgar un tratamiento dirigido. Esto ya sería otro tema. Eh, También aquí tenemos otra tomografía. Bueno, este es un PET scan, nos estamos viendo ya una invasión. Tenemos una tumoración claramente que ya está haciendo invasión a la pared torácica. Esta tumoración mide, ¿cómo se llama? 6 centímetros de diámetro con invasión a la pared torácica. Esto en automático, este es un T3, ¿sí? Por estadiaje radiológico, es un T3, y acá de este lado estamos viendo cómo pinta los ganglios, ¿no? Entonces, podemos inferir que tiene T3, N1, N2, pero falta la corroboración histológica con el EBUS. Hay que entrar con el broncoscopio, tomar biopsia periférica de la lesión que estamos viendo aquí, que es el tumor principal, más la estadificación ganglionar para darle un T y un N, ¿no? Por último, al ver esta tomografía, ya creo, que tenemos claro de que esta es una enfermedad irresecable, es una etapa 3C, que es lo que les mencioné hace unos momentos, que es enfermedad voluminosa, ¿sí? Esto en automático, yo sé que es una tumoración central en hemitórax derecha, ¿no? Con infiltración mediastinal y tiene enfermedad mediastinal voluminosa, ¿eh? Entonces, seguramente tendrá implantes pleurales. Este paciente o se trata mínimo, tiene una etapa 3C. Fíjense, solo con la pura estadificación radiológica o preestadiaje, sin la confirmación, solamente estamos dando preestadiaje, ¿no? Entonces aquí estamos, podemos definir que es una etapa 13 por todas estas imágenes, pero ¿y si le hacemos estudios de extensión, doctor? Pues nos encontramos sorpresas, ¿no? Ya es una etapa 4, cambia el tratamiento, ¿no?
cambia el tratamiento. Para finalizar, pues claro, por supuesto que es crucial fortalecer el papel del neumólogo en el estadio del cáncer de pulmón. Y es sumamente importante que el neumólogo forme parte de un comité torácico en el diagnóstico, o sea, que forme parte del grupo multidisciplinario para hacer, para ser parte de ello y poder seleccionar el mejor tratamiento, seguimiento, ¿no? Mejor selección, perdón, para seleccionar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y cada caso se personaliza. De mi parte sería todo. Agradezco muchísimo la invitación. Voy a ceder la palabra al doctor Miguel Candelas y nuevamente muchísimas gracias, reitero, por la invitación. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación. A continuación les voy a compartir mi pantalla y a mí me toca hablar el día de hoy sobre el rol del EBUS y el PET-CT en la cuestión de la estadificación del cáncer de pulmón. Este es el contenido de lo que vamos a hablar a lo largo de esta plática. Bueno, importante recalcar, ¿no? La clasificación actual, la que nos marca la Asociación Americana para el Estudio del Cáncer, que es la 9ª edición del TNM. Y básicamente, pues bueno, en cuanto a la clasificación de N, es muy importante para esta plática, puesto que divide el N2 en N2A y N2B, donde N2A es únicamente la afectación de un ganglio de esa estación mediastinal y N2B es la afectación de más de un ganglio de esa misma estación mediastinal. Este cambio en la edición número 9 con respecto a la 8 nos va a dar diferentes modificaciones a lo largo de la estadificación de estos pacientes. Vemos que los cambios en cuanto a la estadificación van desde el estadio 2A hasta el estadio 3B. En cuanto al M1C1 y M1C2, que también fueron otros de los cambios realizados en esta edición, pues en realidad en cuanto a esta estadificación no nos va a modificar en algo. Ahora, hablando del EBUS lineal, tenemos que el EBUS lineal es aquel procedimiento en el cual nosotros vamos a realizar mediante ecografía endoscópica bronquial la realización de la toma de biopsias de aquellas lesiones sugestivas de malignidad. ¿Cuáles son aquellas lesiones sugestivas de malignidad o sospechosas de malignidad? Aquellas que mediante estudios convencionales como la tomografía contrastada de tórax, pues tengan un diámetro menor, como en la imagen A, en su eje, un diámetro en su eje corto mayor de 1 centímetro. Y asimismo, por ecografía también se clasifican. Es altamente sospechosa cuando por el ultrasonido endobronquial nosotros observamos que la lesión mide más de 10 milímetros, y también se llama sospechosa aquella lesión que esté entre 5 y 10 milímetros, pero que previamente en el PET nos haya captado un submax de más de 2.5. Es importante recalcar que la medición de estas adenopatías o ganglios mediastinales tienen que realizarse en su eje corto. En la imagen B y C observamos ya la caracterización de estas adenopatías, y en la imagen C observamos incluso la línea hiperecogénica que se observa en la parte superior, donde ya vemos la introducción de esta aguja a lo largo de la adenopatía mediastinal. Vemos que el tipo de sonda que se utiliza en este tipo de endoscopio es una sonda de ultrasonido convexo, y a través del canal del trabajo es mediante el cual vamos a colocar esta aguja que nos va a permitir la toma de la biopsia. Ahora, en este mapa de las diferentes estaciones mediastinales podemos ver, de acuerdo a cada color, cuáles tienen un alcance mediante ultrasonido endobronquial y cuáles tienen un alcance mediante ultrasonido endoscópico vía esofágica. Entonces observamos mediante color verde que las que tienen un alcance por ultrasonido endobronquial es la paratraqueal alta, paratraqueal baja, la prevascular, la 7, que es la subcarinal, la 10, que es la iliar, y también los interlobares y lobares, que van de la 11 a la 13. Ahora, del ultrasonido endoscópico por vía esofágica, las ventajas o las adenopatías que nos va a proporcionar, que no nos da el ultrasonido endobronquial, es la 5, la 8 y la 9, ¿vale? Sin embargo, la 5 puede variar por cuestiones anatómicas en cada paciente. Ahora,
Las únicas dos estaciones mediastinales que no son abordables por vía endoscópica, tanto endobronquial como esofágica, son las 5 y las 6, las cuales pues se pueden evaluar mediante mediastinoscopía cervical. Ahora, importante mencionar el EBUS radial. El EBUS radial también nos permite la toma de biopsia tanto de lesiones pulmonares como lesiones ganglionares, sobre todo aquellas que estén situadas de manera lobar o interlobar. Entonces, el EBUS radial lo que hace es que mediante una sonda que gira a 360 grados, nos permite poder caracterizar las diferentes capas de la pared bronquial. Tenemos dentro de estas paredes desde mucosa, submucosa, cartílago y adventicia, y nos va a dar unas líneas hiperecogénicas que nos va a poder delimitar entre cada una de estas capas. Ahora, de acuerdo al tipo de procedimiento que vayamos a realizar, son diferentes los tipos de endoscopios que se van a utilizar. Tenemos que el endoscopio para un EBUS lineal va desde 2.2 milímetros para el canal de trabajo, y para la realización de un ultrasonido radial, el canal de trabajo va desde 1.7 hasta 2 milímetros. Ahora, tenemos dos diferentes tipos de abordaje a nivel mediastinal. Tenemos primariamente las quirúrgicas, en donde tenemos la mediastinoscopía cervical, que era el estándar de oro, la cirugía asistida por videotoracoscopía, que es la VATS, y también la cirugía asistida por robot, que hoy en día pues se está realizando cada vez en más centros. Y tenemos también los procedimientos mínimamente invasivos, entre los cuales se encuentra el ultrasonido endobronquial y el ultrasonido endoscópico, donde estas dos técnicas van a tener una mayor precisión y una menor morbilidad, sobre todo para estos pacientes en comparación con las técnicas quirúrgicas, y sobre todo cuando se realizan de manera simultáneas en los centros que puedan tener este acceso, pues nos va a dar una estadificación mediastínica más completa. Ahora, en cuanto al EBUS, ¿qué tenemos de manera pues internacional? Tenemos que las diferentes colegios y sociedades, tanto europeas como americanas, para las guías endoscópicas y de cirugía torácica, recomiendan como primera opción la estadificación mediastínica guiado por ultrasonido endoscópico, tanto vía esofágica como endobronquial. Tenemos que la precisión diagnóstica del EBUS va del 91% versus un 78% en cuanto a la estación ganglionar que nos da N2 comparado con la mediastinoscopía. Y también se sugiere que el muestreo ganglionar se deba realizar en toda aquella adenopatía que mida más de 5 milímetros en su eje corto, ya por visión endoscópica. Ahora, la mediastinoscopía solamente las vamos a reservar para pacientes que tengan ganglios sospechosos de malignidad en las estaciones 5 y 6, como mencioné previamente. ¿Cuándo vamos a realizar el EBUS? El EBUS lo vamos a realizar cuando tengamos una adenopatía mediastinal en un estudio convencional como tomografía de tórax, en donde en su eje corto tengo una medición de más de 10 milímetros. Sobre todo las características de manera tomográfica que nos hablan que ese ganglio podría ser sospechoso de malignidad, son aquellos ganglios que son muy redondos, muy homogéneos en su interior y que no tienen ningún tipo de espiculación. Ahora, hablando de el PET-CT, cuando las lesiones o los nódulos sean de una medición normal, o sea que van de 5 a 10 milímetros, en caso de que el PET-CT tenga captación del radiofármaco, también se deberán biopsiar mediante ultrasonido endobronquial. Ahora, también las diferentes sociedades mencionan que antes de que un paciente sea sometido a una resección pulmonar por cualquier tipo de carcinoma pulmonar de células no pequeñas, se debe estadiar preoperatoriamente, y se recomienda el uso del EBUS, sobre todo para aquellos tumores que midan más de 3 centímetros, lesiones centrales o tumores primarios en donde el PET no captó el radiofármaco. También es muy importante que se realice la caracterización molecular de EGFR, ALK, CARAS, MET, ROS1 y PDL1 para aquellos pacientes que están en estadio 3 a 4 para poder restadificar a este tipo de pacientes. Y sobre todo también para aquellos pacientes en donde se sospecha que la primer biopsia tomado por ultrasonido endobronquial tenga un falso negativo, y pues bueno, se deberá de realizar otro procedimiento similar. Aquí en estas imágenes les muestro de manera tomográfica cómo vemos en la imagen A, que es la superior izquierda, una masa pulmonar parailiar derecha que invade todo el ángulo traqueobronquial.
De manera simultánea vemos con la letra B la imagen de una ecografía transbronquial donde observamos la línea hiperecogénica de la aguja, perdón, que ya se encuentra introducida y tomando la biopsia de esta lesión. En la imagen C vemos ya un corte histopatológico a nivel microscópico donde se observa la expresión de PDL1 en más de un 90%. Y en la imagen D, hablando del mismo paciente a lo largo de un manejo de 7 meses con anticuerpo monoclonal, que en este caso fue durvalumab, observamos la disminución de la lesión significativamente. Ahora, ¿qué factores van a influir en el resultado de la muestra para la toma de biopsia por ultrasonido endobronquial? Tenemos que, pues, es operador dependiente de acuerdo a la experiencia del médico intervencionista que la va a realizar. Existen estudios sobre si el tamaño de la aguja tiene un impacto o no sobre el rendimiento diagnóstico de la muestra, que vamos a hablar más adelante. ¿Cuántos pases de la aguja se tiene que realizar a lo largo de la lesión? Y también si la evaluación rápida in situ, que es el ROCE, se debe realizar o no, del cual también vamos a mencionar en unos momentos. Y de igual manera también existen artefactos o contaminación de la muestra de acuerdo a diferentes tipos de celularidades o necrosis o elementos sanguíneos, los cuales nos pueden dar pues, alteraciones en estas lesiones. Entonces, tenemos también que el ultrasonido endobronquial y la toma de biopsias está siendo cada vez más relevante para las neoplasias malignas extratorácicas. Tenemos que la etiología más frecuente es el melanoma, seguido del cáncer gastrointestinal, entre un 19 y 17% respectivamente, y que los ganglios más evaluados hasta en un 70% es la estación mediastinal subcarinal y la paratraqueal baja derecha. Los ciliares se ha observado que se han biopsiado hasta en un 30%. Y bueno, pues tenemos que la sensibilidad es cercana al 88% para estas neoplasias malignas extratorácicas, con una especificidad del 100% y valores predictivos, tanto positivo o negativo, bastante adecuados y aceptados. Asimismo, tenemos que en general para los tumores de cabeza y cuello, el valor predictivo negativo y el rendimiento diagnóstico de este tipo de muestras es más bajo con respecto al resto de patologías malignas extratorácicas. Entonces, muy importante tomarlo en cuenta. Y una vez que se hizo la biopsia por ultrasonido endobronquial de estos pacientes con metástasis a nivel mediastinal, observamos que el pronóstico en términos de supervivencia global se modificó de manera significativa y también la supervivencia específica asociada al cáncer de manera significativa. Ahora, en cuanto al tamaño de las agujas que se utilizan son agujas Franzen. El tamaño importa, la realidad es que los diferentes estudios y publicaciones en diferentes centros han comparado la aguja 21 versus la 22 en cuanto al calibre, hablando en medición Gauss, y también han comparado la medición de 25 versus 22. La realidad es que cada estudio cuenta con múltiples sesgos a lo largo de la evaluación, principalmente estudios retrospectivos, pero en realidad en ninguno se ha observado que haya una diferencia significativa entre usar algún tipo de aguja, para lo cual las recomendaciones internacionales son que el operador deberá elegir la aguja el aguja con el cual se sienta un poco más cómodo para la toma de biopsia. Ahora, hablando del ROCE, bueno, tenemos este estudio bastante bueno donde se evaluaron 1,650 procedimientos en 2 centros hospitalarios en Gran Manchester. Un centro hospitalario utilizaba ROCE, otro centro hospitalario no lo utilizaba y compararon la sensibilidad y los valores predictivos en cuanto a al resultado de la biopsia. Observamos que en el centro donde sí realizaban ROCE, que es esta evaluación transoperatoria de la muestra, la sensibilidad fue cercana al 95%, el valor predictivo negativo en un 93% y la prevalencia de metástasis era cercana al 27%. Sin ROCE, la sensibilidad no fue tan baja, fue de un 85% y el valor predictivo negativo fue de un 86%. La prevalencia de metástasis de un 32%, la cual fue superior a la evaluación con ROCE. Y entonces las recomendaciones de las diferentes sociedades nos dicen que el ROCE no es algo obligatorio al momento de realizar los diferentes tipos de biopsia, ya sea por ultrasonido endoscópico o endobronquial, pero sí recomiendan realizarlo sobre todo para aquellos pacientes que se someten a una restadificación mediastínica, ¿vale? Y hablando de restadificación, más adelante vamos a mencionar qué pacientes pertenecen a este grupo. Ahora, tenemos cada vez más realizado, incluso aquí en México, la criobiopsia,
Y tenemos diferentes estudios donde se evalúa la criobiopsia mediante la biopsia por aspiración con aguja fina, que es la técnica convencional que se estaba realizando, en donde nos mencionan cuál es el porcentaje de la utilidad diagnóstica en comparativa. De manera global, el crioebus tiene una utilidad diagnóstica superior a la biopsia por aspiración con aguja fina de un 92% versus un 80% respectivamente. En el linfoma sí hay una diferencia más importante a favor del crioebus con un 83% versus la biopsia con aspiración de aguja fina. Y en cuanto al cáncer de pulmón, en realidad no hubo ninguna diferencia en cuanto a la utilidad diagnóstica. Para los dos fue superior al 90%. Sin embargo, en el subgrupo donde se evaluó la expresión de PDL1, los pacientes con crioebus tuvieron un 97% mayor de expresión comparada con la biopsia de aspiración con aguja fina. Entonces ese sería como un plus del crioebus si lo comparamos con la biopsia por aspiración con aguja fina. Ahora, es importante mencionar, sobre todo por si hay algún intervencionista también en esta plática, que hay diferentes hallazgos ecográficos los cuales podemos observar y que no se asocian a malignidad, como es este eco interfacial, que es esta línea hiperecogénica que se observa a lo largo de la adenopatía. Generalmente nos habla de que dos adenopatías están en contacto meramente bajo sus superficies. Tenemos este, que es el de vasos rectos provenientes del ilio, en donde al momento de hacer la ecografía y el ultrasonido endobronquial, observamos estos vasos intraganglionares que se ramifican a lo largo de la adenopatía cuando ponemos el modo Doppler en la torre, ¿no? de EBUS. Entonces, este es un hallazgo particularmente de sarcoidosis y nos puede dar, pues, un falso positivo al momento que hacemos la evaluación endobronquial. Tenemos también, podemos encontrar estos vasos aberrantes que sí podemos ya observar en las metástasis por adenocarcinoma a nivel mediastinal, que generalmente son vasos intraganglionares que se ven de forma irregular y que al momento de tomar la biopsia, ya sea por crioebus o por biopsia con aguja fina y aspiración, pues durante la técnica podemos tener más sangrado y una mayor celularidad que contamine la muestra. Las contraindicaciones del EBUS lineal como tal, pues básicamente son las mismas que las de la broncoscopía, básicamente un infarto agudo del miocardio en menos de 7 días o al menos 7 días previos al procedimiento, arritmias, inestabilidad hemodinámica, coagulopatías y el uso de antiagregantes plaquetarios. Sin embargo, existen ya diversas publicaciones en donde pacientes que por alguna comorbilidad cardíaca tienen doble antiagregante plaquetario recomiendan la suspensión de solo uno al menos 5 días previos al procedimiento. Ahora, hablando del PET-CT, con el marcador FDG, pues básicamente nos habla de una resolución anatómica donde se combina la información de la tomografía de tórax con la actividad metabólica del tumor. Básicamente nos puede ayudar a evaluar cualquier tipo de metástasis a nivel local y distante, a excepción de las cerebrales que vamos a ver más adelante, y se considera positiva cuando el valor de captación es mayor a una submax de 2.5. Los falsos positivos generalmente para FDG van a ser cuando haya una glicólisis aumentada dentro de los leucocitos y macrófagos. Esto lo podemos observar en diferentes procesos, tanto infecciosos como inflamatorios. Dentro de ellos están las neumonías, los granulomas caseificantes, la sarcoidosis, amiloidosis y también aquellos pacientes que previamente fueron sometidos a pleurodesis. Entonces podemos observar en este grupo de pacientes también la captación del radiofármaco a nivel pleural y no significa necesariamente que sea una metástasis a este nivel. En cuanto a la evaluación convencional, pues bueno, tenemos que, a excepción de las metástasis cerebrales, tenemos bastantes hallazgos con la evaluación mediante el PET-CT. Generalmente la realización de este PET-CT va a descubrir metástasis que no se habían sospechado por el grupo multidisciplinario hasta en un 6 y 36% y va a modificar debido a estos hallazgos de la enfermedad hasta en un 28%, restadificando a estos pacientes. Y también nos va a modificar la indicación del tratamiento quirúrgico hasta en un 19% para aquellos pacientes que tenemos en un estadio clínico un poco más bajo y pues salen del beneficio quirúrgico.
Ahora, hablando del PET-CT en la estadificación T, generalmente se basa principalmente en la tomografía computarizada. Existen ciertas limitaciones en cuanto al tamaño por la captación del radiofármaco y algo que nos aporta este tipo de estudio es poder diferenciar el grado que hay de atelectasia, de derrame pleural, de neumonía posobstructiva en el sitio donde está la lesión, que en múltiples ocasiones nos hace que le demos un T más elevado de lo que debería y mediante esta técnica ya podemos reestadificar nuevamente a los pacientes con base en el tamaño de T. Ahora, aquí en esta imagen de PET-CT podemos observar, justo hablando del ejemplo pasado, una masa en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, donde observamos dónde capta el radiofármaco y vemos que de manera periférica se encuentra también esa área hiperdensa, que es compatible con una neumonía posobstructiva que en determinado momento, si hubiéramos medido el tamaño en su diámetro mayor de la lesión, nos hubiera dado una T mayor. Sin embargo, por la medición podemos clasificarla en un T3 N0 M0 al no observar ninguna afectación ganglionar ni tampoco ninguna zona de metástasis. En esta otra imagen de PET-CT podemos observar una masa en la língula que de acuerdo al tamaño igual nos da un T3N0M0 al no ver la captación del radiofármaco en el resto de sitios que son las principales vías de metástasis en un carcinoma de células no pequeñas. Y en este otra PET-CT observamos una masa pulmonar en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, que de acuerdo al tamaño podemos clasificarlo en un T4N0M0 al no observar la captación del radiofármaco en algún otro sitio. Ahora, hablando de N, es muy importante mencionar que ha habido diferentes estudios a lo largo del tiempo. Cerca del 2015-2013 se publicaba cuál era la sensibilidad y especificidad de la tomografía y del PET por sí solos, y se observó que la sensibilidad de la tomografía era de un 86 y la especificidad de un 60%, versus el PET por sí solo, que tenía una sensibilidad del 94 y una especificidad del 59%. Pero se empezó a evaluar que si se utilizaban de manera simultánea, podríamos tener un valor predictivo negativo de hasta un 95%. Entonces, a lo largo del tiempo se publicaron distintos metaanálisis. Aquí les pongo los más relevantes. Estos metaanálisis, pues bueno, son de los más propios a mencionar por la N y porque no tuvieron tantos sesgos durante su evaluación y elaboración. Observamos que de manera global la sensibilidad del PET-CT, o sea, ya los dos tipos de imagen simultáneos, nos da un 84%, la especificidad del PET-CT en un 90.5% y la exactitud diagnóstica para predecir malignidad en el cáncer de pulmón de células no pequeñas es del 91%. Ahora, en esta imagen de PET-CT ya observamos la masa iliar derecha y también observamos la presencia o la captación del radiofármaco a nivel de la estación 7, que es la subcarinal. Ya posterior a la toma de biopsias en este paciente de 72 años se observó un carcinoma epidermoide y el cual era pobremente diferenciado, por lo cual lo clasificamos en un T4 por el tamaño de la masa pulmonar y N2 por la afectación de la estación subcarinal. En esta otra imagen observamos una masa pulmonar en el lóbulo superior izquierdo con afectación de la adenopatía supraclavicular izquierda y mediastínica e ilear ipsilaterales, lo cual, pues ya una vez que se tomó la biopsia y de acuerdo al PET-CT, nos dio una clasificación T4N3M0 por la afectación de la supraclavicular izquierda, que en este caso es la que nos da una mayor estadificación. Esto es muy relevante e importante. Nosotros, al momento de someter a un paciente a algún procedimiento de intervención, la toma de biopsia siempre va confinada al sitio que le dé una mayor estadificación, ¿no? Que en este caso, pues fue la supraclavicular izquierda. Y vemos en esta otra imagen también una masa pulmonar con captación radiofármaca del radiofármaco. Esta masa está de predominio central y vemos también la captación del radiofármaco a nivel mediastinal, sobre todo en la estación 4R, 4L y la subcarinal. Sin embargo, al momento ya de realizar la biopsia por ultrasonido endobronquial, de manera histopatológica se documentó el hallazgo de sarcoidosis. Entonces, este es un ejemplo y claro de un falso positivo de un PET-CT para ciertos grupos de pacientes donde capta el radiofármaco.
En cuanto a la estadificación N, hay diferentes propuestas en cuanto a las captaciones. Tenemos que, pues bueno, una captación positiva se sugiere cuando el submax es por arriba de 2.5. Sin embargo, cuando este es por arriba de 4.5, la sensibilidad y especificidad aumentan hasta un 85 y 86%. Y existen diferentes relaciones que hacen, como es el sub del ilio entre el sub del hígado, en el cual cuando esta relación nos da de más de 1.75, pues también tenemos otro predictor de sensibilidad y especificidad para malignidad, el cual nos da este valor entre un 77 y 78%. Y tenemos otra evaluación, sobre todo para predecir malignidad a nivel de N2, que es la relación del sub de la adenopatía en N2 sobre el sub del tumor primario. Si este es mayor o igual a 0.56, la probabilidad de malignidad de esta adenopatía es de más del 94%. Ahora, aquí les muestro otro ejemplo de este PET-CT donde vemos una masa en língula que de acuerdo al tamaño nos da un T3 y aparentemente en el PET-CT no se capta el radiofármaco a nivel de ninguna zona mediastinal ni sitio de metástasis, por lo cual lo dejaríamos en una estadificación en un estadio clínico 3B. Sin embargo, el paciente, pues bueno, debido al el diagnóstico prequirúrgico, fue sometido a una lingulectomía más resección ganglionar mediastinal por la estadificación que previamente mencionamos, y el ganglio mediastinal 4R, el cual no había captado el radiofármaco, fue positivo para adenocarcinoma, lo cual nos restadifica al paciente y entonces nos da un T3N3M0, el cual pues cambia abruptamente de ser un estadio clínico 2B a ser un estadio clínico 3C. Entonces aquí es bien importante siempre sesionar estos pacientes de manera multidisciplinaria con el cirujano de tórax, con el oncólogo, con el neumólogo y el neumólogo intervencionista para poder brindar el mayor estadificación a este grupo de pacientes. Ahora, hablando de M, tenemos que el PET ofrece una sensibilidad del 94-96%. Generalmente para M el PET-CT es donde ofrece una mayor exactitud diagnóstica hasta un 98% y generalmente nos va a detectar hasta un 11 a 13%, que fue lo que mencioné previamente, de metástasis que no se observaban por protocolos convencionales y que que no se sospechaban por el grupo multidisciplinario. Entonces tenemos que para las METs en glándulas adrenales, METs óseas y METs hepáticas, la sensibilidad y especificidad van por arriba del 90%. Incluso para las METs óseas, el PET-CT, perdón, está o es superior a la gamografía ósea. Sin embargo, en las metástasis del sistema nervioso central, la sensibilidad es baja, es de un 40-60%, lo cual es inferior a una resonancia magnética contrastada. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de PET-CT donde observamos la captación del radiofármaco en los principales sitios a los cuales hace metástasis este cáncer de pulmón de células no pequeñas. También muy importante mencionar las últimas recomendaciones de la versión de las guías NCCN del 2025, donde mencionan que la estadificación mediastínica invasiva debe realizarse sí o sí antes de la resección quirúrgica en un cáncer de pulmón en etapa clínico o etapa clínica 2, ¿no? Y que preferiblemente el tipo de estadificación debe realizarse por un procedimiento de mínima invasión, como es el ultrasonido endoscópico, ya sea por vía esofágica o endobronquial, dependiendo dónde esté el sitio de afectación mediastinal. Y a manera de conclusiones, pues bueno, tenemos que el PET-CT es la prueba de elección en la estadificación del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Recuerden que todo PET-CT se debe acompañar idealmente de una resonancia magnética contrastada del sistema nervioso central, que generalmente el PET-CT es superior al método estructural que realizamos en algunos centros cuando no contamos con PET, que es la tomografía contrastada de cráneo, tórax y abdomen, sumándole el gamagrama óseo. Entonces, el PET siempre va a ser superior a este método estructural y que el manejo del cáncer pulmonar pues debe de tener un diagnóstico patológico, una subtipificación histológica, se debe de realizar también la secuenciación genética de estas biopsias y que pues la biopsia por ultrasonido endobronquial nos va a dar estos tres objetivos en una sola sesión, que son las ventajas. Además, los diversos estudios publicados recientemente nos dan la pauta de que el ultrasonido endobronquial, cuando se hace de manera simultánea con el ultrasonido endoscópico, pues siempre va a ser superior a la mediastinoscopía.
En cuanto a la biopsia por EBUS lineal, se va a preferir principalmente los grupos con enfermedad localmente avanzada o irresecable para que reduzca la necesidad de procedimientos diagnósticos quirúrgicos invasivos. Y pues bueno, el EBUS lineal y la toma de biopsia ecoguiada nos va a detectar la enfermedad micrometastásica en ganglios mediastínicos que pueden ser negativos o con baja sospecha a malignidad mediante estudios como la tomografía computarizada o la PET. Y yo concluyo con esto. A continuación, pues bueno, cedo la palabra a mi compañero Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a todos por la invitación. La verdad es que este es un tema complejo. Me gusta esta parte que estamos discutiendo porque básicamente es lo que hacemos en el día a día, los que nos dedicamos al cáncer de pulmón. Hablar de cirugía de tórax, de intervencionismo, de equipos multidisciplinarios, creo que es el deber ser en cáncer de pulmón. No debe de haber otra manera de hablar de este tema si la verdad es que no estamos apoyados en un equipo como el que aquí se está presentando. Realmente la cirugía de tórax ha evolucionado con la enfermedad, o no sé, cada vez se han ido haciendo nuevos descubrimientos, pero lo que se ha hecho ha sido refinar las técnicas quirúrgicas que existen, modernizar todas estas herramientas con las que contamos y complementar algunas otras que van surgiendo, o se va complementando la cirugía con estas otras que van surgiendo, EBUS, EUS, el PET. Todo eso ha ido complementando lo que originalmente pues, se hacía simplemente con cirugía. Entonces, esto pues, es en beneficio del paciente porque cada vez somos menos invasivos, con una muy buena tasa de diagnóstico y básicamente ese es el objetivo de por qué trabajamos en equipo. Ya tiene más de 100 años que se hizo la primera toracoscopía y creo que una de las principales ventajas que tiene la cirugía de tórax es que podemos ver absolutamente la cavidad torácica de arriba a abajo, el mediastino, posterior, pulmón, todo lo podemos ver. Además, con las nuevas herramientas que tenemos, pues bueno, tenemos visión tridimensional, tenemos marcadores, verde indocianina, tenemos un montón de herramientas que ahora facilitan la cirugía de tórax y que obviamente tenemos que sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, el rango de aplicación de la cirugía de tórax va desde un simple derrame pleural, en el que podemos hacer una toracoscopía con una incisión muy pequeña. Podemos tomar muestras de pulmón, de pleura, de ganglio si es necesario en ese momento. Obviamente podemos estadificar tanto para complementar la estadificación clínica como la patológica, que además esto es muy interesante y creo que es donde la cirugía con las nuevas técnicas aporta mucho. ¿Por qué? Porque hemos descubierto cierta cantidad de pacientes que en la evaluación preoperatoria tenían algún estadiaje y después de la cirugía, con estas nuevas herramientas, pues bueno, han cambiado. Entonces, pues como dije al principio, esto ha sido evolución para beneficio del paciente. Podemos hacer resecciones pulmonares tan simples como una cuña, hasta tan complejas como preservación de tejido con manguitos. Podemos hacer lobectomías, segmentectomías. Hay grupos altamente especializados que hacen subsegmentectomías, pero esto va a depender definitivamente del entorno clínico del paciente y de lo que se haya decidido en el tumor board. Realmente, dos cosas importan mucho en la cirugía de tórax. Una es el estado del mediastino y el otro es los márgenes. Pero si nos enfocamos en la cuestión mediastinal, para cirugía con intento curativo, eso es lo más importante. De nada sirve que yo haga una segmentectomía o si hago una lobectomía si no hubo un vaciamiento ganglionar completo. Entonces, ese es uno de los marcadores de calidad en cirugía torácica oncológica, que tenemos que obtener todos los niveles ganglionares que están indicados. ¿Por qué? Porque si no, esa cirugía está incompleta y el paciente no se va a beneficiar de ella. Me gusta mucho ver este mapa. Este es el nuevo mapa del TNM y básicamente pues nos pintan todas las estaciones mediastinales y todos los niveles pulmonares que tenemos nosotros que considerar al momento de hacer una estadificación pre y postoperatoria. Pero lo cierto es que tenemos que considerar otros factores como que desafortunadamente no siempre tenemos todas las herramientas. Nos encantaría tener todas las herramientas en un mismo centro en todos los lugares del país, pero tenemos que tomar estas consideraciones. Esa es una pequeña línea del tiempo en donde vemos la evolución de la cirugía de tórax y vemos que en el último círculo, bueno, en el último cuadro,
es el momento en el que estamos ahorita. Fue en el 90 más o menos que se empezó con la toracoscopía, después en el 2000 con el robot y fue hasta el 2012 que se empezó a hacer una lobectomía por cáncer con robot. Aún hace 10, 8 años hay muchos cirujanos de tórax que se oponían o no se oponían, pero dudaban de los resultados oncológicos de la cirugía de mínima invasión. Obviamente evolucionó, vemos cómo nació la toracoscopía, meter una lente, hacer un triángulo o un rombo y a través de ella podíamos ver toda la cavidad torácica. Actualmente muchos adoptan una técnica uniportal, menor trauma quirúrgico, resultados oncológicos similares y pues bueno, obviamente también aporta el beneficio de que son menos incisiones y hay quienes defienden que esto es mejor para el paciente. En cuanto a resecciones anatómicas o bueno, resecciones pulmonares, podemos ir, como lo mencioné hace rato, desde cuñas, lobectomías, manguitos. Recientemente con la cirugía robótica hacer un manguito no es tan complejo como hacer una cirugía con toracoscopía. Y además cuando ponemos en la balanza las diferentes opciones de estadificación que tenemos, vemos que tenemos un armamento increíble. Tenemos EBUS, EUS, tenemos además el PET, hablando de lo no invasivo, tenemos la meastinoscopía, tenemos VATS, tenemos meastinoscopía extendida, que es una muy buena elección para las lesiones del lado izquierdo porque alcanza niveles que no alcanzamos de otra manera. Pero realmente ese es el punto medio. Creo que la toracoscopía tiene la gran ventaja de que nos aporta muchísima muestra en sitios donde otros métodos no son tan eficientes. Entonces, creo que siempre es importante considerar que la cirugía de tórax y los otros métodos van de la mano. Realmente es muy importante que nosotros consideremos una nueva estadificación invasiva, específicamente quirúrgica, cuando tenemos muy alta sospecha de que nuestro mediastino es positivo, a pesar de que en el PET, a pesar de que en el EBUS no haya salido nada y nosotros seguimos sospechando que esto puede ser positivo, se recomienda que nosotros consideremos una de las técnicas quirúrgicas que hemos mencionado. Cuando veo el mapa, me gusta porque pues todo el mundo dice, pues si nada más es sacar los ganglios y yo sí. La cuestión es que quirúrgicamente todos los ganglios están rodeados de estructuras que yo le llamo peligrosas. Por ejemplo, esta es la estación 4, aquí está la tráquea. Atrás está el esófago, esos son los ganglios 7, por aquí arriba pasa el bronquio derecho, esta es la estación que pasa por abajo del callado de la aorta, estos son los del ligamento pulmonar. Entonces, lo importante en cirugía de tórax es que además de nuestra resección, una vez que nosotros definimos que el paciente es candidato a cirugía, tengamos que hacer este vaciamiento mediastinal. Insisto, no hacer la estadificación ganglionar es una cirugía incompleta. Y eso es muy importante porque desafortunadamente existen en el país varios estados que no tienen un solo cirujano de tórax. Entonces son retos con los que tenemos que estar trabajando, pero finalmente el beneficio para el paciente se va a ver conforme nosotros vayamos avanzando en este sentido. Esta es la indicación más clara de una toracoscopía en el lado izquierdo, los niveles mediastinales, los niveles ganglionares 5 y 6, que son lugares en donde difícilmente con una mediastinoscopía o con un EBUS se puede obtener muy buen material. Bueno, por una mediastinotomía como antes se hacía o con una toracoscopía del lado izquierdo, la verdad es que quedan los ganglios de frente, entonces uno puede obtener muy buen material. Esta es una de las grandes ventajas, tenemos una visión completa de la cavidad y tiene muy alta tasa de éxito cuando queremos muestra de esos niveles. Entonces, además en centros experimentados, la verdad es que la toracoscopía es un procedimiento extremadamente seguro. Estoy hablando de tasas de complicación menores al 1%, mortalidades cercanas a 0. Claro, todo esto depende de en dónde se haga. Conforme vemos las técnicas quirúrgicas, afortunadamente también vamos avanzando, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer una toracotomía para hacer una estadificación y casi siempre la cirugía se compara en eso, en los resultados clínicos, los resultados oncológicos y en incisiones más pequeñas. Entonces, existieron varios estudios en donde se comparaba si era mejor la cirugía toracoscópica cuando la cirugía toracoscópica era nueva contra la cirugía abierta. Y lo que encontraron después de hacer varios metaanálisis es que pues, realmente no se encontró una diferencia significativa en el número de ganglios resecados en la cirugía toracoscópica. ¿Qué quiere decir? Que realmente por toracoscopía se podían obtener el mismo nivel de ganglios que se podían hacer con cirugía abierta.
quienes hemos hecho cirugía abierta y cirugía toracoscópica y ahora robot, es muy difícil obtener la visión en una cirugía abierta que podemos obtener en una cirugía de mínima invasión. La visión que tenemos, la luz que tenemos, el rango de movilidad que podemos alcanzar en una cirugía de mínima invasión, difícilmente podemos ver tan claro en un tórax abierto. Y eso es difícil de explicar porque la gran mayoría de la gente podría decir, oye, pues es que si abres el tórax, ves mejor. Y cuando tú haces cirugía abierta, te das cuenta que realmente no es tan así. Entonces, estos metaanálisis lo que encontraron es que al menos a nivel oncológico, el resultado era muy similar y no había una diferencia significativa, entonces no fue menor hacerlo por toracoscopía. Además, el beneficio que tiene para los pacientes una cirugía de mínima invasión es el resultado clínico. Menor sangrado, y eso está comprobado en muchos artículos que vamos a ir viendo, menor tasa de complicación, menor estancia hospitalaria, menor dolor postoperatorio, menos días de sonda pleural, y afortunadamente, pues bueno, podemos hacer ese tipo de procedimientos hoy en día de rutina. Estos son los resultados de este estudio que comparaba la toracotomía con la toracoscopía. Y bueno, la verdad es que ahí es cuando se decidió que la toracoscopía era un muy buen paso para continuar con la evaluación mediastinal o la evaluación ganglionar del cáncer de pulmón. Esta foto me gusta mucho y la pongo en varias pláticas porque la primera imagen de Open es 1800, por así decir, es un avión antiguo y eso era la cirugía abierta. Finalmente cumplía su objetivo y era lo que había en ese momento. Después dimos el brinco a BATS en 1990, fueron avanzando las cámaras, las pinzas se hicieron, diseñaron para tórax y ahorita estamos en este momento de la cirugía robótica. La cirugía robótica tiene evidentemente algunos retos que tenemos que vencer de muchos tipos, pero lo que sí es cierto es que probablemente no se note tanta la diferencia entre el BATS y el RATS, pero cuando tú haces ambas, notas notas muy buena diferencia entre los resultados que obtienes, tanto clínica como patológicamente. Entonces, estos son dos videos. El primero es una lobectomía superior izquierda, es una toracoscopia uniportal. Si se fijan, el movimiento de la cámara es muy inestable. Estoy tratando ahí de meter la engrapadora en la vena pulmonar del lóbulo superior izquierdo y vean todo ese tipo de manipulación que no es tan cómoda. La verdad es que además estás muy pegado a tu equipo quirúrgico, es incómodo. Cuando tú lo comparas con la misma cirugía, bueno, en este caso es una lobectomía del lóbulo superior derecho, pero con robot, pues nota el espacio que tienes, la tranquilidad con la que te mueves, no hay vibración, además la disección ganglionar se hace mucho más sencillo y al final les voy a enseñar un video de cómo se ve, pero realmente este tipo de ventajas son algo que el cirujano puede apreciar muy bien en la cirugía que se hace para cáncer de pulmón y para cualquier procedimiento torácico. Realmente sí ofrece muchas ventajas, no solamente la cuestión clínica, sino también oncológica. Entonces, la diferencia es abismal cuando estás ahí en la consola. Obviamente, la cirugía robótica tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Tiene una curva de aprendizaje, como todo, no es como que te sientas en el robot y puedes empezar a operar casos complejos. Y bueno, tienes que desarrollar esa curva, no tocas al paciente y eso es uno de los grandes algo a vencer. Los cirujanos estamos acostumbrados a tocar el nódulo o los ganglios, a sentir el bronquio. Con las pinzas incluso se puede, pero cuando estás sentado en una consola de robot y estás a 2 o 3 metros del paciente, no tocas nada. Ves muy bien, pero no tocas nada y eso puede llegar a ser difícil para un cirujano que está acostumbrado a sentir las estructuras. Y creo que todos los que evolucionaron de abierto, toracoscopía y después robot, estamos en ese punto en que te tienes que acostumbrar a ver muy bien, pero no sentir nada. Entonces, claro que mejora la ergonomía del cirujano, mejora el rango de movimiento que puedes hacer en las estructuras y bueno, una de las desventajas, claro, es la disponibilidad de la tecnología. Requieres un buen número de casos para que esta tecnología sea rentable y obviamente pues necesitas más entrenamiento. Primero se comparó la cirugía robótica con la cirugía abierta y pues bueno, no hay realmente mucha duda de que todo tiende a apoyar a la cirugía robótica. ¿Por qué? Porque tu disección ganglionar es mayor en número, el muestreo sistémico que tienes también es mejor en la cirugía robótica
Y bueno, estos fueron los primeros estudios que dijeron finalmente no es menor o no es peor hacer cirugía robótica para cáncer de pulmón, específicamente en la disección ganglionar, contra la cirugía abierta. Nuevamente, la cirugía abierta no mostró ser mejor, entonces ahí se empezó a adoptar esta tecnología. Hicieron un montón de metaanálisis, también vieron qué complicaciones podían llegar a tener y pues obviamente fueron menor el número de complicaciones importantes en el grupo de la cirugía robótica. Entonces, esto ha ido desplazando poco a poco a la cirugía convencional. No ha desaparecido, en muchos lugares se sigue haciendo cirugía abierta y eso es algo que los cirujanos de tórax creo que tenemos muy en claro, que siempre es mejor hacer una buena cirugía abierta y una buena disección mediastinal que hacer una mala cirugía por mínima invasión, sobre todo porque la cuestión quirúrgica depende mucho de la curva de aprendizaje que tengas. Si tú tienes exposición a muchos pacientes, si operas mucho, probablemente tengas una curva más pronunciada que si eres un cirujano que no opera tanto. Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar a comprometer la estadificación del cáncer de pulmón. Posteriormente, ya que vieron que el operar con robot pues era mejor que operar abierto, lo empezaron a comparar contra toracoscopía y básicamente hicieron el mismo tipo de análisis, hicieron la comparativa de la sobrevida, la recurrencia, las complicaciones y bueno, lo que se encontró es que el paciente tenía menor cantidad de sangrado, hubo una menor cantidad de conversión del robot a cirugía abierta por accidentes vasculares o cosas de ese tipo. Además, tuvo una mayor cantidad de ganglios resecados y el paciente se fue más rápido a su casa. Cuando vemos esta tabla, básicamente pues se comparan las dos técnicas, robótica, toracoscopía, y vemos la cantidad de estudios, vemos las variables que estudiaron en todo este análisis y vemos que había 3 estudios que medían el tiempo operatorio, había 7 que medían la cantidad de sangre, la tasa de conversión, los ganglios disecados. Y bueno, al final de cuentas sí hubo varias diferencias estadísticas, principalmente en la cuestión clínica, la comodidad del paciente, menor sangrado transoperatorio, menos tasa de accidentes. Entonces, eso es un dato muy importante para cuando nosotros decidimos llevar a un paciente a cirugía. Siempre como equipo multidisciplinario tenemos que buscar que el beneficio del paciente sea el mayor sin sacrificar tiempo, específicamente en cáncer. En cáncer dependemos mucho de hacer las cosas rápido, pero bien. O sea, tenemos que tener el resultado lo más inmediato posible para seguir tomando decisiones. Entonces, no podemos comprometer ese tipo de situaciones en nuestros pacientes con cáncer porque la ventana de tiempo es muy corta. Entonces, finalmente vimos que la calidad de la resección ganglionar en la cuestión de la cirugía robótica pues fue superior que la toracoscopía. Ya cuando uno analiza los reportes de patología y tú ves que en lugar de tener 6 ganglios disecados por BATS, tienes 18 o 20 ganglios disecados por robot, y seguramente la doctora Erika más adelante hablará un poquito de eso, es importante esa diferencia, que a lo mejor uno no lo nota tanto en el momento de la cirugía, pero cuando tienes el reporte de patología y ves ganglios con cápsula, ganglios que no están maltratados, toda la cadena ganglionar de todas las estaciones, ahí es cuando ves el verdadero beneficio de una cirugía de este tipo. Además, también se encontró en este artículo que cuando midieron la calidad de la resección de los ganglios linfáticos en cáncer de no células pequeñas, vieron que también había cierto porcentaje de upstaging. Son pacientes que durante la evaluación habían tenido N0 o N1 y que después de la cirugía robótica habían subido a N2. Incluso hubo algunos que pasaron de N0 a N2. Entonces, ahí es donde entra que somos complementarios. El EBUS es muy buena herramienta, pero cuando tú quitas el ganglio completo y lo ves al microscopio, es cuando dices de que, ah, caray, no era negativo, ¿verdad? Aquí está positivo. Entonces, hay ciertos dilemas en ese sentido en el mundo quirúrgico. Incluso hay algunos foros en donde te dicen, oye, es un paciente que tenía un N0 y tú vas y en el transoperatorio te reportan un N2. ¿Qué haces? ¿Te detienes? ¿Empiezas con inmuno y después lo reoperas? Ese tipo de dilemas son los que nos vamos a enfrentar en el futuro y creo que cada vez la cirugía se está ampliando más. Lejos de ser menos pacientes quirúrgicos, creo que estamos ampliando los bordes de la cirugía. ¿Por qué?
porque estamos operando pacientes que antes eran inoperables, pacientes con nuevas tecnologías, ECMO, inmunoterapia, con reestadificación. Todo eso ha cambiado el panorama de la cirugía torácica y creo que eso está metiendo más pacientes a un tratamiento quirúrgico que antes no hubieran sido considerados así. Entonces, creo que el papel de la cirugía, que va desde el diagnóstico hasta pues la parte paliativa, siendo una pleurodesis, por ejemplo, está en todo momento. Finalmente, es muy importante que cuando nosotros vamos a decidir una cirugía, tenemos que considerar también otros factores como el factor administrativo. Desafortunadamente, no todos nuestros pacientes tienen el acceso a la mejor tecnología y nos encantaría que todos lo tuvieran, como le mencioné hace rato. Pero bueno, en el caso de que no, tenemos que hacer la mejor disección ganglionar posible para obtener el mayor u obtener la estadificación patológica más precisa. En este artículo, cuando compararon RATS y BATS o cirugía robótica contra toracoscópica desde el julio del 2017, perdón, 2015 hasta el 2022, lo que vieron era si cambiaba en algo la estadificación antes de la cirugía y después de la cirugía, y esto fue lo que encontraron. Cuando compararon la disección de los ganglios niveles N1, la disección fue superior en cirugía robótica y esto sí fue con una diferencia estadística importante cuando se comparaba contra toracoscopía. Lo mismo para niveles N2 o para ganglios en estaciones N2, cuando comparan robot contra toracoscopía, también una diferencia importante. Y además, cuando vemos que la cantidad de ganglios resecados en cirugía robótica versus cirugía toracoscópica también fue superior en cirugía robótica y también hubo una diferencia importante estadística. ¿Por qué es superior? Bueno, el rango de movimiento que tenemos con el robot es superior y en este segundo video, por ejemplo, lo que se ve es cómo estamos disecando un ganglio de la arteria interlobar del lóbulo inferior izquierdo. Si se fijan el rango de movimiento, estamos sacando el ganglio completo, no se queda nada, literalmente la arteria queda limpia y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay ese riesgo que, como con la toracoscopía, que no son tan precisos los movimientos y tenemos miedo de lesionar algo. La verdad es que la cirugía toracoscópica sí es técnicamente más compleja, pareciera que es más sencilla, pero no. Yo creo que la cirugía toracoscópica es técnicamente más difícil que la cirugía robótica por todas esas ventajas que nos ofrece este tipo de tecnología. Entonces, creo que finalmente el papel de la cirugía torácica en los equipos multidisciplinarios, vamos todos de la mano. Si no tenemos disponible un EBUS, vamos a BATS. Si no tenemos una BATS, bueno, buscamos el EBUS. Todo tenemos que ir avanzando al mismo paso. Y bueno, como conclusión, la verdad es que creo que el tórax o la cirugía torácica tenemos que seguir entrenando gente. En México solo hay alrededor de 120 cirujanos de tórax en todo el país. Tenemos que crear más. ¿Por qué? Porque necesitamos, el cáncer de pulmón finalmente está en la calle, los pacientes no se han identificado. Creo que hemos impulsado mucho la especialidad. ¿Por qué? Porque queremos que estas técnicas crezcan. Queremos que en todas las instituciones públicas, cualquier paciente que necesite este tipo de procedimientos tenga acceso a ellos. Entonces, la cirugía de mínima invasión, que es la que utilizamos actualmente, no compromete los resultados oncológicos, que es muy importante, y además las ventajas clínicas del paciente son muy superiores. Los pacientes, y eso es una experiencia personal, yo estoy impresionado de lo bien que les va a los pacientes cuando los operamos por robot versus toracoscopía. Yo siempre les digo, por toracoscopía les va bien, por robot es impresionante la mejoría que tienen al día siguiente de la cirugía, incluso el mismo día de la cirugía. Entonces, espero que hayan tenido un panorama un poco más amplio de cómo funciona la cirugía torácica. Es muy grande el tema, podríamos hablar de cada cosa diferente, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Bueno, gracias por la invitación a la plática. Yo voy a hablar acerca de lo que es el manejo de la biopsia pulmonar y lo que es el paso hacia lo que es la inmunohistoquímica y el panel molecular. Si bien ya mis compañeros han hablado de lo que son muchas técnicas para la obtención de muestras, aquí nosotros como patólogos nos enfrentamos a una enorme diversidad de tejido que nos va a llegar.
Nos va a llegar desde biopsias guiadas con aguja de corte, pasando por los EBUs y los ultrasonidos endoscópicos, bloques celulares que nosotros mismos también podemos hacer por líquidos pleurales, las biopsias transbronquiales y amén de las cuñas que nos dan por cirugía robótica o inclusive las segmentectomías. Entonces nosotros como patólogos, con toda esta diversidad de muestras que nos llegan a nuestras manos, tenemos que empezar por lo básico, que es una muestra bien preservada. Tenemos que hacer el camino de vigilar que nuestras muestras estén debidamente bien conservadas para que nosotros podamos tener una técnica especial adecuada y junto con la correlación clínico-radiológica que nos proporcione el clínico y el oncólogo en cuestión, o el neumólogo y el radiólogo cuando se haga la toma, podamos llegar a un diagnóstico y un manejo adecuado. O sea, todos somos parte de un mismo equipo y si bien a veces no estamos dentro del proceso porque hay situaciones en las que patología está fuera del área de quirófano o no hay manera en que nosotros podamos ir con el radiólogo intervencionista o el cirujano de tórax para estar ahí, ver la muestra directamente y ver cómo está esa tomografía o inclusive cómo está la lesión, sí podamos llegar a un diagnóstico y un manejo integral del paciente. Sin embargo, hay veces que las muestras no son tan grandes y ahí no hacemos milagros, pero se está trabajando. Debemos entender que hay tejido suficiente, sí, y quitarle la parte que no tenga sangre, que no tenga necrosis y ver que mínimo debe haber, dependiendo de la biología molecular que vayamos a hacer, de 60 a 80 células para lograrlo. Si bien hay veces que la misma muestra no nos lo permite, sí debemos seleccionar el tejido adecuado para que nosotros podamos tener una muy buena visión tanto del diagnóstico como de la inmunohistoquímica para la biología molecular. Ahora, ¿cómo vamos a manejar nuestras muestras con formol al 10% buferizado? Pero nuestro reporte también debe de llevar las características de la misma. Esto para que si nosotros en casa no manejamos la biología molecular, el reporte que nosotros lo mandemos hacia el centro adecuado le sirva a la gente que se va a encargar de hacer, ver cómo estamos manejando esa muestra. Y tenemos que poner qué tamaño y tipo de muestra estamos recibiendo, cómo se preservó el tejido, ya sea en corte, ya sea congelado o a temperatura de almacenamiento, si es en formol, si es para decalcificador. El tiempo es muy importante, no podemos tenerlo más allá de 72 horas en una biopsia pequeña, y la duración con la cual tenemos esa muestra. Y sobre todo el fijador. Si es obtenido de una muestra ósea, también tenemos que poner si utilizamos decalcificador y qué tipo de decalcificador se llevó a cabo para que el proceso de biología molecular no se vea afectado. Una vez que nosotros tenemos las muestras, debemos de tratar de separarlas lo mejor posible para que nosotros podamos no devastar ni gastar todo el tejido y podamos reservar una parte para el diagnóstico y la inmunohistoquímica y el resto para los estudios de biología molecular o de investigación pertinentes que se puedan hacer en el futuro. Entonces, ahí es identificar bloque con su laminilla, clasificarla y separarla y decir, esta me sirve para inmunohistoquímica, esta me sirve para investigación, esta me sirve para biología molecular. Lo ideal es que en un momento dado las piezas que nos llegue, que sean de cuñas o segmentectomías o lobectomías, nosotros podamos separar un tejido normal de ahí para poderlo dejar en banco de tejidos y otra parte para reservarlo a futuro. Eso sería lo ideal, que no en todos los centros se lleva a cabo, pero bueno, hacemos lo que se puede y trabajamos con lo que tenemos, ¿no?
Una vez que nosotros separamos nuestras muestras, perdón, y las procesamos en NHE en el tiempo y forma que debe de ser, se hace la visualización de la lesión y ya de ahí, bueno, si es adecuado o no el fijador, podemos correr la inmunohistoquímica, el que está en esta parte es citoqueratina 7. Obviamente, un panel de 3 marcadores es suficiente para nosotros poder llegar al diagnóstico de cáncer de adenocarcinoma pulmonar. En este caso, nosotros corremos citoqueratina 7, TTP1 y napsina, que son las básicas. Se puede correr citoqueratina 20 o el patólogo en cuestión puede correr no menos de 2, porque es muy difícil hacer un testeo si no tienes comparativo, pero bueno, el patólogo correrá la inmunohistoquímica que esté más familiarizado para ello. Hay veces en los que nosotros vemos que hay neoplasias que son mucoproductoras y que las células son sumamente altas, esto es CDX2, y cuando el TTF1 es negativo, pero tenemos una citoqueratina 7 positiva con una napsina negativa, pero nuestra citoqueratina 20 es también negativa y o positiva, podemos correrle un CDX2 y una villina para que nosotros podamos hacer el diagnóstico diferencial de un adenocarcinoma pulmonar de tipo intestinal. Esto es importante porque nosotros hemos visto que el adenocarcinoma de tipo intestinal es ALK positivo. Entonces no debemos de perder de vista que si bien el pulmón es muy fácil de tener metástasis de otros órganos hacia él, hay que tener en cuenta que hay varias variantes que nos pueden confundir y que pueden ser susceptibles a manejo de biología molecular. En este caso, fue un adenocarcinoma pulmonar de tipo intestinal, ALK positivo. Una vez que nosotros hemos identificado la ruta hacia dónde vamos, tenemos que tener en nuestro laboratorio de patología un algoritmo basado en las guías y en la práctica clínica que el clínico, cirujano o oncólogo podamos nosotros facilitarle el diagnóstico y la guía para llevarlo a cabo y saber qué hacer. Si nosotros tenemos unos algoritmos bien establecidos, es mucho más fácil para nosotros comunicarnos con nuestros clínicos y nuestros cirujanos. Si bien todos hablamos el mismo idioma, hay veces que nuestro reporte no transmite lo que nosotros queremos decir, y si no entendemos qué es lo que el clínico quiere de nosotros, debemos mantener la comunicación abierta para que en un momento dado ellos se puedan acercar y nos puedan decir, ¿sabes qué? Yo necesito que me corras tal o cual marcador, estoy sospechando que es un paciente que pueda ser metastásico o que pueda ser primario pulmonar. Oye, fíjate que a lo mejor el paciente puede tener tal o cual condición. Entonces nosotros podamos ayudar al cirujano o al oncólogo a tener una mejor comprensión del tejido que nosotros estamos viendo y mantener una estandarización básica para que esto se lleve a cabo. Si bien el reporte histológico es importante, de todo lo que nosotros podamos decir, la sección del diagnóstico es la única que se lee. Si bien podemos poner notas, el clínico se va a la parte de abajo donde dice diagnóstico. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestro lenguaje a veces no es el mismo y que si yo pongo metaplasia epidermoide, el clínico puede interpretar que estoy diciendo que es un carcinoma epidermoide sin serlo. Entonces, hay que manejar nuestros diagnósticos de una manera sencilla y escueta para que podamos reflejar lo que el oncólogo y el clínico necesitan. Si bien las guías a nosotros como patólogos nos ayudan mucho para ello, sí llegar a un consenso con ellos para saber qué es lo que quieres que te reporte. ¿Quieres que te reporte el grado nuclear? ¿Quieres que te reporte si es
bien moderado o un poco diferenciado, cómo voy a poner en una biopsia los patrones, si quieres que primero te ponga los patrones más agresivos. Obviamente no podemos poner porcentajes en una biopsia, pero sí podemos darle un giro al diagnóstico de acuerdo a lo que el oncólogo o el cirujano o el clínico necesita, porque él siempre se va a ir al diagnóstico. Podemos ponerle N descripciones y podemos decirle que son hormigas en la luna, pero si nuestro diagnóstico no es concreto y no es conciso, lo vamos a confundir más de lo que nosotros podemos ayudarle. Y eso nunca va a cambiar. Ahora, hay que seguir con las guías en base a las clasificaciones nuevas que se están formando para adenocarcinoma. Siempre tenemos que seguir la clasificación del 2011, a menos de que nos la cambien o que hayan algunas modificaciones. Si son neumonectomías, si son lobectomías, segmenectomías, es preferible que nosotros hagamos una guía del CAP para que ellos puedan en un momento dado ver cuántos ganglios estamos quitando, qué tipo de ganglios estamos analizando, si son positivos, si son negativos, de todos esos ganglios, cuántos sí, cuántos no, qué estructuras estamos identificando y cuál es el borde quirúrgico que el clínico me está dando. Hay veces que nos llegan segmentectomías con el borde quirúrgico bronquial engrapado y al lado está el borde engrapado pleural. Y hay veces que la lesión no está del lado bronquial, sino del lado pleural. Entonces hay que preguntarle al clínico, ¿cuál es tu borde quirúrgico que te importa? Si es el borde quirúrgico bronquial o si es el borde quirúrgico pleural, entonces nosotros podemos trabajar a partir de ahí. Si bien a veces no se refiere, sí es importante que nosotros lo identifiquemos y le preguntemos al clínico cuál es qué es lo que te importa. Borde quirúrgico, lateral, el pleural, el bronquial y demás, para que nosotros podamos orientar esa pieza que a veces nos llega ya en frasco, fijada con formol, y no nos llega para transoperatorio. También debemos recordar que hay que revisar los ganglios interlobales. Se revisa el borde quirúrgico si está en unión, entonces hay que resecar el ganglio, los ganglios que estén periféricos, ponerlos aparte, porque eso a ellos les ayuda para la estadificación y también nosotros, pues parte de lo que nosotros reportamos. Hay veces que sí salen en el corte que nosotros le ponemos del borde bronquial, pero hay veces que no nos podemos llegar a dar la atención de revisarlo, sobre todo porque ahí viene la guía de la grapa. Pues para nosotros es muy difícil como patólogos quitar una grapa porque es muy, muy difícil, créanme, hay veces que pierdes mucho de tejido tratando de desprender ese borde quirúrgico engrapado, porque no nada más es una línea, a veces son 3. Entonces, son cuñas muy pequeñas a veces y te llevas media cuña con 3 grapas, entonces es un poco difícil, pero posible. Entonces, hay que tener esa comunicación para saber qué tanto o de dónde nosotros podemos meterlo y saber si ese borde está libre o no, porque obviamente cambia mucho el pronóstico del paciente. Ahora, una vez que nosotros hemos identificado nuestro diagnóstico, ya tenemos nuestra inmunohistoquímica, todos somos felices y contentos, pasamos a lo que es la biología molecular. Obviamente es una parte muy importante de nuestro diagnóstico. Si nosotros manejamos biología molecular en el servicio, debemos de tener procesos que sean confiables, con una certificación adecuada, que nuestros reportes sean oportunos y precisos. No podemos decirle al clínico todas las variables que vienen, a veces si manejamos el cartucho o si manejamos marcadores muy amplios, no podemos soltarle toda la corrida porque obviamente lo vamos a confundir más. ¿Qué tipo de información le vamos a manejar para que él lo pueda interpretar correctamente y no perderse en la inmensidad del espacio?
Porque obviamente si nosotros lo mandamos a un panel muy amplio, pues va a salir más allá de lo que nosotros estamos esperando. Y luego, ¿qué haces con esa información? Entonces debemos de tener un filtro adecuado para que nuestro informe sea simplificado y correcto y no perdernos en toda esa inmensa información que nos llega. Yo siempre he dicho que el exceso de información no es bueno, porque una vez que te llega ya no sabes qué hacer con él. Es como cuando pides inmunohistoquímica de más y luego te sale positiva y no sabes qué hacer con ella, ¿no? Si la metes abajo de la alfombra o finges que no la pediste. Entonces, es lo mismo con la biología molecular. O sea, hay que saber qué es la información que le vamos a manejar al clínico, ¿no? Porque obviamente nos perdemos. Ahora, ¿cuándo? De rutina. Si nosotros sabemos que es un adenocarcinoma pulmonar, eso es o sea, debemos de utilizarla para manejar a nuestros pacientes, que sea dirigido, para que no se queden excluidos, que los tumores, ya sean primarios o metastásicos, vamos a trabajar con ellos y vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar a manejar EGPR y ALK. Si estos salen negativos, bueno, entonces mandamos a hacer el resto del panel. ¿Por qué? Porque luego hay veces que no sabemos si podemos correrlo de más o no. Si nada más, si en nuestro laboratorio tenemos marcadores muy limitados, entonces ese bloque que era lo que yo les comentaba en un principio, hay que separarlos y tenerlos bien clasificados para que en un momento dado nuestro tejido alcance para hacerlos complementarios. Y debemos de pedirlos en el momento del diagnóstico para que nosotros podamos manejarlo al tiempo que entreguemos el reporte a nuestro clínico, de ser posible. Como patólogos, debemos de evaluar el contenido de nuestras laminillas si lo tenemos en casa. Hay veces que el tejido es muy pequeño y no nos alcanza para manejarlo. Podemos hacer el raspado de la laminilla y meterlo en el cassette. Nosotros manejamos Idila y nos ha funcionado. Podemos raspar el corte que tenemos en la laminilla una vez seleccionado, lo metemos al cartucho y sí ha salido positivo en algunos casos, ¿no? Ahora, los laboratorios que lo manejan por fuera, debemos de nosotros como patólogos estar conscientes que a los que los mandamos deben de tener nuestras muestras del 10 al 50% de células neoplásicas. Entonces, debemos de saber qué es lo que vamos a mandar, cómo lo vamos a mandar y de qué forma. Y eso es preguntándole al clínico, si no manejamos el laboratorio en casa, cómo quiere que lo hagamos una vez que decidimos mandar la biología molecular. El laboratorio al que yo lo voy a mandar me va a recibir el bloque o le tengo que mandar las laminillas. Entonces, a partir de ahí, nosotros debemos de contar cuáles son las laminillas y como pueden ver en esta esquemita que a mí me gusta mucho, es un total de más de 12 laminillas de una muestra. Y eso estoy contando el H, las funciones de inmunohistoquímica, más el análisis molecular. Para eso es importante que nosotros le preguntemos al oncólogo o al clínico cuáles son las pautas del laboratorio al que va a mandar la muestra si nosotros no manejamos biología molecular en casa. Y de preferencia que se haga de una vez todos los cortes para que no haya el problema de desbaste. El problema con nosotros es de que si yo manejo un solo bloque y no lo divido para biología molecular o para inmunohistoquímica y diagnóstico, es que al momento de que yo hago el diagnóstico y le corto inmunohistoquímica, y estoy quitando tejido devastado y ese tejido ya se perdió. Entonces, de preferencia, utilizar un bloque, si se puede, para diagnóstico e inmunohistoquímica y otro bloque para biología molecular y que se haga todo en una sola tanda para aprovechar el tejido que sea, sobre todo si es muy pequeño, si es una resección en cuña o es una lobectomía no hay tanto problema,
pero a veces son nódulos de 0.5 centímetros o de 1.5 y ya me llevé el tejido por el desbaste o ya no salió. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos meter en problemas si no conocemos cuáles son las indicaciones del laboratorio al que a final de cuentas se va a ir ese tejido para biología molecular. Ahora, las pruebas de PDL1 en tiempo real y las que son por inmunohistoquímica, debemos de contar con gente y que sepamos que ese personal está completamente capacitado, certificado y estandarizado. Las pruebas comerciales, si nosotros los vamos a manejar en laboratorio, deben estar estandarizadas y validadas para que nosotros podamos darle al clínico una muy buena interpretación y una buena calidad de diagnóstico. Ahora, debemos de hacer pauta y tenemos que hacer mucho hincapié en que las condiciones preanalíticas no nada más afectan a la inmunohistoquímica, también afectan a la inmunomarcación. Entonces, si nosotros no sabemos cuáles son las condiciones de la fase preanalítica, no vamos a saber cómo va a salir la inmunomarcación. Si son muestras que nos vienen referidas de LIMS o que nos vienen referidas de otros centros, ahí vamos a tener que hacer, ahora sí que milagros, porque hay veces que el formol que manejan otros centros no está buferizado, no está incluso bien diluido, y en el momento que te llega ya sabes que vas a tener problemas inclusive de llegar a un diagnóstico. Entonces hay que ver cuál es la cepa que nosotros estamos manejando, la clona adecuada y cuáles son las especificaciones para que nosotros podamos manejar bien esa fase preanalítica y que nos pueda dar un adecuado resultado. Porque de ahí pueden desprenderse de que tengamos falsos positivos o falsos negativos y no es problema del anticuerpo o de la inmunomarcación, es problema de la fijación del tejido o del tiempo que pasó el tejido en el fijador. Ahora, el método analítico de la biología molecular siempre va a depender del clínico y del oncólogo que lo solicite. Si bien nosotros manejamos el tejido, ellos tienen los 70 kilos del paciente y van a saber cuál es la necesidad que tienen. Si en un momento dado el clínico me dice, ¿sabes qué? Yo le doy prioridad a PDL1 o yo le doy prioridad a LK, en el caso, por ejemplo, les mencionaba de los de tipo intestinal, nosotros nos enfocamos hacia esa parte. Debemos de tener un tiempo de respuesta aceptable, o sea, no es posible que nosotros nos tardemos 4 semanas en dar una respuesta de biología molecular. Debemos de optimizar los tiempos, ver el equipo y la experiencia que se tenga en analizar la interpretación o dar una calidad de atención estén disponibles. Y obviamente si mantenemos el laboratorio de biología molecular en casa, tenemos que tener un control de calidad muy estricto, que tengamos una capacitación continua de nuestros técnicos y del patólogo que se encargue de dar la interpretación para que nosotros tengamos un servicio confiable, que nuestros equipos estén calibrados, que estén certificados, que siempre tengan una acreditación continua para que sea un servicio de ética y confiabilidad y de alta capacidad diagnóstica. Ahora, una vez que nosotros tenemos los informes moleculares, debemos de manejarlo con el reporte histológico. Eso siempre debemos de procurar que lleguen al mismo tiempo. Si yo le doy el reporte a mi clínico de adenocarcinoma pulmonar no mucoproductor, debo de agregarle si es ALK o si es EGFR negativo o positivo, si se puede ir a panel completo o no. Y debemos discutir, o sea, lo ideal sería que se debe discutir en sesiones multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque es muy triste como patólogo no saber cuál es mi retroalimentación.
O sea, yo le puedo decir al clínico, ¿sabes qué? Tengo un adenocarcinoma pulmonar, GFR positivo, pero no sé qué pasó con el paciente. Ahí se quedó. Entonces, yo como patólogo no tengo la retroalimentación de saber si mi equipo estuvo bien, si progresó o no progresó, si al paciente evolucionó o no evolucionó. O sea, nosotros como patólogos nos quedamos a veces atrás del escenario y a veces servimos como, no sé, formadores de apuestas, ¿no? Te apuesto que va a ser LK positivo. Y ok, sale, pero ni siquiera nos ganamos una coca, pues, o sea, ¿por qué? Porque no nos enteramos qué pasó con el paciente. Entonces, debemos de participar en esas sesiones multidisciplinarias para mantener una retroalimentación adecuada y saber que nuestros reportes o van bien o los podemos modificar o hacia dónde vamos. Porque si bien están las guías, están los congresos, están los cursos, pero muchas veces no sabemos si lo que nosotros estamos reportando al clínico le está funcionando. Entonces, esas sesiones multidisciplinarias son importantes, no nada más para hacer a veces cacería de brujas o decir, ya, se equivocó, o mira, no lo vio. No, es para que nosotros podamos acercarnos con el clínico y decirle, oye, ¿te está gustando cómo estoy reportando? ¿Quieres que le ponga grado nuclear? ¿Quieres que te ponga el porcentaje de necrosis? ¿Te sirve que yo le ponga si estoy viendo o no estoy viendo infiltrado inflamatorio crónico presente? ¿Qué porcentaje de desmoplasia estoy viendo? O sea, eso para nosotros como patólogos es importante porque a veces lo vemos, pero no lo plasmamos. Y al oncólogo tal vez eso le sirva, ¿no? Saber la respuesta inflamatoria del tumor antes de darle tratamiento y ver cómo evoluciona, no sé, a lo mejor puede servirle, ¿no? Y eso es importante en las sesiones multidisciplinarias, el saber qué beneficio le puede dar al paciente si nosotros reportamos o no reportamos tal o cual determinada característica, ¿no? Entonces, para llevar a casa, a mí me gustaría decir que son muy importantes las pruebas moleculares, pero también es importante la comunicación que nosotros manejemos con nuestros clínicos y nuestros cirujanos. Debemos de utilizar métodos confiables y tener un estándar para todos los laboratorios. Desgraciadamente esto es muy difícil porque no todos los servicios de patología funcionamos igual. Hay veces que el formol lo preparamos nosotros, hay veces que en otros laboratorios ya se compra hecho. Si no, o sea, si el técnico que lo prepara se va de vacaciones y otro lo prepara, es diferente. Entonces, estos procesos de la fase preanalítica es un poco difícil que nosotros como patólogos lo podamos monitorizar. Además de que debemos de picar piedra porque somos hospitales escuela. Entonces debemos de decirle a nuestros residentes, necesito que me bajes la muestra tal o cual hora. Necesito que no me la bajes determinados fines, o sea, por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Si en el laboratorio de patología no se maneja gente el fin de semana, no me la mandes el viernes. ¿Por qué? Porque se va a quedar el fin de semana. O, ¿sabes qué? No operen los viernes porque no hay quien la reciba. Y ya pasamos más de 72 horas en una biopsia transbronquial. Y ese tejido ya sufrió. Entonces, debemos de tener una amplia comunicación con todos los que estén involucrados para que podamos obtener una calidad de muestra y una calidad de reporte y de biología molecular ideal. Como patólogo es difícil porque hay veces que estamos acostumbrados a hacer cartas de amor en un reporte histopatológico, ¿no? Con unas notas sumamente extensas que el clínico a veces se queda con signos de interrogación y ¿qué me dijo? Al final de cuentas era maligno o era benigno. Entonces, mientras nosotros seamos más simples y fáciles de leer en nuestro diagnóstico, vamos a tener menos conflicto. Y obviamente yo me acuerdo mucho que tenía una maestra de redacción que me decía, si tú tienes que explicar lo que escribiste, eso quiere decir que está mal escrito. Entonces, tenemos que hacer unos reportes fáciles y sencillos
para que nuestros clínicos no sufran con palabras rebuscadas y rimbombantes y decir, a ver, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Bueno, que es una adenocarcinoma, ¿Quieres tu grado nuclear? ¿No quieres tu grado nuclear? Esto te lo pongo en el diagnóstico, te lo pongo en la descripción. Pero yo sé que la descripción no me la van a leer. Y a veces y con trabajos leen las notas. Entonces, nuestros diagnósticos tienen que ser sencillos, simples y fáciles de leer. Y sobre todo, comprender que somos un equipo y tenemos el deber de crecer junto con nuestros clínicos y con nuestros intervencionistas. Si bien somos patólogos, yo he tratado de que también seamos patólogos intervencionistas y que estamos en sala. No hay nada más bonito que tengas al cirujano en sala con el patólogo a un lado y que le puedas decir, oye, compa, dame más tejido de este lado. ¿Sabes qué? No me estás dando pura sangre, sobre todo en los pseudos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me estás dando pura sangre, no veo células neoplásicas. Entonces, eso es muy de retroalimentación, porque de repente si no estás, te llegan 25 laminillas todas llenas de sangre y dices, ¿y qué hago yo con esto? Y le dices al clínico, ¿sabes qué es pura sangre? No, pero es que yo piqué ganglio, compa, es pura sangre. Entonces, si tú estás en sala, puedes mejorar la calidad de ese EBUS, que en la priva no es tan fácil hacerlo, ¿no? Institucionalmente a veces, sí que se repita, pero en el medio privado no lo es. Entonces, hay que crecer junto con los demás y estar muy en comunicación con ellos para que nuestro paciente pueda tener un diagnóstico claro, oportuno y tener un muy buen análisis de su tumor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por sus maravillosas charlas. Nos han dejado pues muchas preguntas resueltas y muchas más dudas se han creado al respecto de todas y cada una de sus charlas, lo cual me parece que es de súper provecho porque gracias a toda la audiencia pues tenemos varias preguntas. Ya es tarde, vamos a dar cabida a algunas cuantas para no dejarlos picados. Bueno, sí, para dejarlos picados para que mañana nuevamente estemos viéndonos aquí todos. Aquí el doctor Jesús Javier Díaz Castañón nos comenta, en nuestro país es superior el EBUS que la mediastinoscopía. Hay datos de qué es lo que sucede, aunque sean los grandes centros nacionales. Tú, Miguel. Sí, pues referente al INER, los estudios comparativos que se han realizado entre mediastinoscopía y EBUS han sido muy similares, generalmente como lo que se ha publicado en las distintas series, que es cercano al 90%. Entonces, hoy día en el INER, por tener el acceso al EBUS lineal y la biopsia guiada por ultrasonido endobronquial, se pasa un mayor número de pacientes a esta toma de biopsia. Sin embargo, también en ocasiones nos vemos limitados debido al insumo porque no contamos con el tipo de agujas para tomar ese tipo de biopsias. Entonces, en determinado momento, pues buscamos algún otro abordaje. Entre ellos, pues nos apoyamos con los cirujanos de cabeza y cuello o la mediastinoscopia cervical con los cirujanos de tórax. Sí. Puedo complementar, creo que esa pregunta y respuesta son dos. La primera es que no tenemos datos fidedignos en este momento, al menos aquí, de que un centro haga el suficiente volumen para decir que es mejor o peor la mediastinoscopía versus el EBUS. Yo creo que son complementarios. El hospital donde yo estoy, el público, tiene muy alto volumen de pacientes, pero no hay EBUS. Entonces, las mediastinoscopías que hacemos, que son bastante frecuentes, tienen buenos resultados. Y la otra, vi por ahí otra pregunta, me voy a adelantar un poquito, pero decía, ¿qué opciones tenemos, Juanma? ¿Qué opciones tenemos cuando no tenemos el acceso al EBUS o cosas así? Hay que empujar a los pacientes a tener diagnóstico. Y eso es lo que mencionaba hace rato, el tiempo, la ventana de tiempo que tenemos es muy corta. A veces, desafortunadamente, tanto en la medicina pública como en la privada, perdemos un poco de tiempo porque no es tan eficiente. A veces tomamos 3 semanas o un mes en esperar un diagnóstico que no es suficiente y eso pues termina otra vez en quirófano el paciente y es otras 3 semanas y entonces todo esto va alargando. Entonces creo que hay que buscar la eficiencia
dependiendo de nuestra realidad. Claro, el INER es un lugar completamente diferente, pero pues evidentemente cada quien en sus diferentes hospitales públicos y privados tiene diferentes tipos de limitaciones que pues bueno, hay que aprender a sortear. Exactamente, pues ya es tarde, ya llevamos aquí son las 9 de la noche, llevamos 2 horas conectados. Ya yo quiero agradecer a todos, a toda la audiencia por estar presentes, por estar presentes todo este tiempo. Agradecemos también a la Sociedad Mexicana de Neumología y también sobre todo a AstraZeneca por su gran apoyo, por este invaluable apoyo para poder realizar este primer curso de la Semana de Cáncer de Pulmón. Los invitamos a conectarse nuevamente el día de mañana. Tendremos ponencias de gran valor, con altos ponentes. Que descansen todos. Buenas noches a todos y gracias por su participación. Gracias. Buenas noches, que descansen, gracias.